Una vez que se encuentran admitidos todos los participantes y ya ha iniciado la grabación, muy buenas tardes a todas y a todos. Les damos la cordial bienvenida al programa de formación continua, garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial, en el que se encuentran participando juezas, jueces, fiscales, defensores públicos, secretarios y ayudantes judiciales. Este programa de formación continua se lleva a cabo gracias a la articulación interinstitucional entre la Escuela, la Función Judicial del Consejo de la Judicatura y el Centro de Estudios y Difusión del Derecho Constitucional, sede de la Corte Constitucional. A quienes vienen participando desde el módulo 1, les recordamos visitar nuestra aula virtual, donde podrán encontrar los videos de las ponencias, material de lectura y la evaluación por módulo. Si no recuerdan su contraseña, por favor pueden enviarnos un correo electrónico a escuela.judicial@funcionjudicial.gov.es para resetear la misma. Antes de iniciar, es importante realizar las siguientes recomendaciones. Cada participante debe ingresar a la plataforma Zoom con su nombre y apellido. Por favor, solicitamos de la manera más cordial no usar sobrenombre. Con la finalidad de registrar su asistencia, en la sección del chat podrán encontrar el link de registro al presente despliegue académico. Por favor, deben hacer clic y completar el formulario. Les recordamos a todos nuestros participantes que este es el único medio con el que se puede verificar su asistencia al presente evento. Es importante mantener encendidas sus cámaras, ya que esto se considerará para la entrega de certificado. Los micrófonos solicitamos, por favor, que se encuentren en silencio para evitar interferencias. El día de hoy hemos cambiado un poco la modalidad de las preguntas, por tal motivo, para el momento que quieran plantear sus dudas y preguntas, podrán realizarlo a través del chat de Zoom. Les recordamos que las preguntas serán respondidas al finalizar la ponencia de nuestro expositor. Para iniciar la actividad académica, damos la bienvenida al magíster Rubén Calle Drogo. El doctor Rubén Calle Drogo es magíster en Derecho Constitucional por la Universidad de Sevilla. Es especialista en Derecho Constitucional por la Universidad de Azuay. Tiene un diplomado superior en Gerencia de Gobiernos Seccionales de la misma universidad. Es doctor en Jurisprudencia por la Universidad Estatal de Cuenca y en la actualidad es funcionario de la Corte Constitucional del Ecuador con el cargo de especialista constitucional académico. A continuación, cedo la palabra al doctor Rubén Calle Drogo, quien esta tarde abordará una temática muy importante referente al control abstracto de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador, dentro del programa de formación continua en garantías jurisdiccionales y en motivación y razonamiento judicial. Doctor, bienvenido, puede iniciar con su ponencia. Muchas gracias, Diana. Una buena tarde a todas y todos los funcionarios de la función judicial. Eh, bueno, el día de hoy, conforme nos introdujo Diana, está previsto tener una charla, un conversatorio, una ponencia, ¿no? que pienso dar sobre el control abstracto de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Esto me obliga también, en atención a la temática, a que tenga que abordar ciertos aspectos del contenido teórico y dogmático, ¿no? A fin de introducir a lo que es lo principal, que es la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Entonces, es un poco la propuesta que pretendo impartir el día de hoy. Y ya no sé si podemos pasar a la siguiente presentación, por favor. Entonces, en este sentido, hay unas nociones previas que necesitamos bien, tenerlo claro, sobre todo básicamente en estos dos grandes ámbitos en los cuales se mueve la justicia constitucional, como es la protección de derechos y el control de constitucionalidad, básicamente, ¿no? También hablaremos sobre el tema de los procesos de control abstracto de constitucionalidad que están básicamente previstos en la Constitución y en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, y haremos mención especial, ¿no? A lo que básicamente es la razón primigenia de la existencia de la justicia constitucional, que es el control de constitucionalidad de leyes a través, básicamente, en el caso ecuatoriano, de la acción de inconstitucionalidad. El tema del control concreto a través de la consulta de norma, esa será sujeto de otra ponencia la próxima semana. También abordaré los tipos de sentencia que podemos encontrar en atención a la clasificación típica y atípica que existe en este ámbito, en la parte de lo que los escritores dogmáticamente han considerado que existe cuando se hace control de constitucionalidad. Y también abordaré un tema que me parece que es muy importante, que la Corte ha venido dilucidando sobre
sobre criterios, ¿no?, que en materia de control de constitucionalidad tienen que ver en relación con la acción de protección y con la acción extraordinaria de protección. Me parece que también es muy importante abordar esta temática, ¿no? Todo eso también, digamos, también me referiré a aspectos, digamos, también de orden procesal concreto, como el tema de en qué procedimiento tiene que ver con cuestiones de aclaración, ampliación de las sentencias y lo que tiene también que ver con respecto a una institución procesal muy importante como es la cosa juzgada. Podemos pasar a la siguiente presentación, Dayana. Bien, si uno revisa básicamente la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional, el mismo título de la ley ya establece básicamente los dos grandes ámbitos que los desarrolla el artículo 1. Al mencionar que es la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, básicamente vemos que aquí estos dos ámbitos se refieren a garantizar la eficacia y la supremacía constitucional a través del control de constitucionalidad y a garantizar jurídicamente los derechos reconocidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales de derechos humanos y de la naturaleza. Que eso básicamente es la protección de los derechos a través de las garantías jurisdiccionales. En toda esta capacitación que ustedes han venido teniendo, ya se ha ahondado en el análisis de lo que tiene que ver con estos instrumentos de tutela, ¿no? Las garantías jurisdiccionales, que ya le hemos visto como básicamente la principal, que es la acción de protección. Hemos visto el habeas data, el habeas corpus, la acción de acceso a la información pública y aquellos procesos que son propios, digamos, en garantías de jurisdiccionales que están en competencia de la Corte Constitucional, como las acciones extraordinarias de protección, básicamente la acción de incumplimiento y la acción por incumplimiento. Bien, entonces ahora compete, o no, en esta ponencia, referirme básicamente a esa primera parte, lo que es el control de constitucionalidad, concretamente lo que tiene que ver, lo que refiere, digamos, a este control abstracto, ¿no? Diferenciándolo del control concreto que será objeto de otra ponencia la próxima semana. Y como pudimos ver en el artículo 1 de la presentación anterior, se habla de garantizar la Constitución. Bien, cuando uno opera en el ordenamiento jurídico, podrá observar básicamente que de diversas formas una persona puede garantizar la eficacia, digamos, de una institución jurídica. Por ejemplo, cuando se estableció esta supremacía de la ley, por decirlo así, digamos, se establecieron también instrumentos, digamos, que estaban enfocados a garantizar esa supremacía de la ley, como por ejemplo el Instituto de la Casación, o temas o figuras penales como el prevaricato cuando se incumplía la ley. Si hablamos ahora de garantizar la supremacía de la Constitución, podemos pasar, Dayana, a la siguiente presentación. Aquí, este ámbito de eficacia, ¿no? Básicamente se puede conseguir a través de otros instrumentos procesales, como lo que es el control de constitucionalidad. ¿Sí? Ahí vemos los resultados básicamente en color tomate, lo que en un principio se entiende como el principal bastión para garantizar la eficacia de la Constitución. Amén de que existan otras también propias consideraciones, como las normas para la producción de normas. Esto es que la Constitución, al fin y al cabo, determina cómo el ordenamiento jurídico tiene que ser creado, especialmente la ley, ¿no? Entonces, eso también es un elemento que sirve para garantizar la eficacia de la Constitución. Otro elemento importante es el parámetro de interpretación del ordenamiento jurídico, ¿no? Esto es la interpretación conforme que tiene que ver de las leyes con la Constitución, ¿no? Recordemos que siempre, en este caso, lo que más se garantiza por parte de la Corte cuando hace un control de constitucionalidad es siempre que prevalezca la ley. En ese sentido, digamos, de no ser expulsada, ¿no? Inmediatamente del ordenamiento jurídico, sino que se precautere la existencia y buscar, digamos, que esta ley, digamos, en base a una interpretación que realiza la Corte, pueda ser, digamos, en este caso, concordante o de acuerdo con lo que manifiesta la Constitución. Y un aspecto, digamos, que hoy en día también es de mucho análisis, concretamente tiene que ver con la norma de aplicación directa. Recordemos que en otros tiempos, en otros ámbitos, en épocas pasadas, ¿no? En el caso ecuatoriano concretamente, digamos, la Constitución, no hace mucho tiempo, si yo digo mucho tiempo, me refiero a los 30, 40, 50 años, la Constitución no era vista como era vista ahora, por ejemplo. No, en otros países eso ya en su momento fue superado, pero en el caso ecuatoriano se demoró bastante, digamos, en que se entienda la Constitución como norma de aplicación directa. Hoy en día todavía se tiene algunas situaciones, digamos, que se tienen que ir afinando con la jurisprudencia de la Corte Constitucional en este punto de la norma de aplicación directa.
Sin embargo, los otros puntos centrales son los que tienen que ver con lo que garantiza la eficacia de la Constitución, que está en la primera parte del artículo 1 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Entonces, esos cuatro elementos nos centraremos en el control de constitucionalidad. Y ahora pasamos a ver lo que tiene que ver con la supremacía, ¿no?, de la Constitución. Podemos pasar a la siguiente presentación. Recordemos que habían dos elementos en el artículo, el tema de la eficacia y el tema de la supremacía. La supremacía de la Constitución básicamente tiene que garantizar básicamente dos grandes aspectos, ¿no? Vemos que usualmente, ¿no? Cuando ingresamos a la universidad, una de las primeras cosas que vemos es esa famosa pirámide de Kelsen, ¿no? Y una jerarquía básicamente de orden, muchas veces de orden formal. Esto es, digamos, de que todo aquello que está por debajo de la Constitución, ¿no? Leyes orgánicas, leyes ordinarias, normas regionales y ordenanzas distritales, decretos y reglamentos, tienen que guardar, digamos, conformidad en la forma de producción que establece la Constitución y no puede contradecir los contenidos de la Constitución. Sí, este básicamente es un concepto, digamos, que se tiene que manejar y que de hecho se maneja bastante bien al fin, digamos, de que los operadores de justicia tengan que resolver procesos en los cuales existe un conflicto normativo en la cual la jerarquía formal, ¿no?, que establece nuestra Constitución, ¿no?, con la Constitución precisamente a la cabeza, determina cómo tienen que solventarse estos inconvenientes o estas controversias, ¿no? Y una jerarquía de carácter, obviamente, material, en la cual prima, ¿no? Prima sobre el resto del ordenamiento, hoy en día, en una constitución tan garantista como la nuestra, el tema de los derechos, ¿sí? Siempre el tema de los derechos, en función a este principio pro homine, siempre que vaya en favor, precisamente hace que la constitución tenga, ¿no?, esta situación muy especial, digamos, en el ordenamiento, y a su vez también el tema de los tratados internacionales cuando desarrollen, digamos, ventajas mayores que la misma Constitución. Entonces, estos aspectos son importantes en el tema de entender lo que se corresponde con la supremacía constitucional. En la siguiente presentación, por favor, Diana, podemos, en este caso, encontrar, siguiendo con el tema de la supremacía constitucional, tenemos que las normas jurídicas que integran el sistema a nivel y una categoría e importancia. A ver, esto tiene que ver mucho, ¿no?, de que todo aquello que conocemos como derecho u orden jurídico en general, digamos, responden necesariamente a una jerarquía, ¿no? Todo el proceso de creación de las normas responden a una jerarquía en base precisamente a que las diversas autoridades tienen competencias propias para emitir actos y los mismos, digamos, en atención a sus competencias, hacen, digamos, que el sistema se vuelva escalonado. Recordemos que un ministro tiene su facultad de emitir acuerdos ministeriales, el presidente de decretos ejecutivos con nombre general, pero decretos ejecutivos que pueden contener un reglamento de ejecución de las leyes, o puede tener un decreto ejecutivo que se decrete estado de excepción, por ejemplo. Entonces, todo ese tema, situación, digamos, tiene que estar debidamente jerarquizada, y en la cual, obviamente, en esa cúspide se encuentra siempre la Constitución. O sea, es importante, digamos, cómo se cree y se concibe el asunto de la supremacía constitucional. Y la consecuencia propia de esto, ¿no?, es de que, en fin, la Constitución, ¿no?, la Constitución no puede verse modificada o peor aún derogada por normas inferiores, ¿no? Siempre tiene que primar justamente la Constitución, y esta es la que va a condicionar la validez y la vigencia de todo el ordenamiento jurídico. Entonces, esa supremacía constitucional es un principio, ¿no? Y así tiene que ser concebido en los momentos actuales dentro de un Estado constitucional. Entonces, la Constitución se ubica por sobre todo el ordenamiento jurídico y no se modifican como las leyes. Ese tema de la rigidez constitucional es una garantía de lo que tenemos que entender como supremacía constitucional. Siguiente presentación, Diana, por favor. Y siguiendo un poco también con las características del Estado constitucional, podemos ver, ¿no?, que a determinado, digamos, a determinado tipo de Estado, también, digamos, podemos entender que le corresponde una forma de justicia constitucional, ¿no? Si tenemos un Estado básicamente de corte clásico, un Estado, digamos, que en la cual se encarga de hacer las mínimas cosas, un Estado en la cual, digamos, no se le conocen mayormente derechos de orden, o de contenido económico, social y cultural, digamos, la justicia constitucional también no tendrá la fuerza que pueda tener en un Estado como el nuestro, ¿no?, en la cual, por ejemplo, esas características propias del Estado constitucional, a diferencia de otros tipos de Estados que en su momento existieron en el Ecuador,
eso implica, digamos, la importancia que adquiere como tal el control de constitucionalidad. Entonces vemos que también algo que ustedes perfectamente conocen, ¿no? Todo ese tema del conjunto de normas orgánicas y normas materiales, digamos, son los que al fin y al cabo determinan, digamos, el contenido que las leyes y todo el ordenamiento jurídico que está por debajo de la Constitución tienen que observar. Y esta fuerza vinculante es importante porque no necesitan de un desarrollo legislativo, digamos, para que en este caso adquieran, digamos, esta condición de norma jurídica. Entonces, no es un instrumento únicamente programático o de buenas intenciones, como en su momento lo fue en épocas pasadas en otros estados, incluyendo el estado ecuatoriano, sino ya se vuelve, digamos, una norma de exigibilidad completa, ¿no? Y es exigible también cualquier autoridad judicial, así lo menciona, así lo nombra, en este caso, digamos, directamente, digamos, como una de las características del Estado constitucional. Podemos pasar a la siguiente presentación, Dayana. Aquí he puesto un poco de ejemplo para entender, ¿no? Todo aquello, digamos, de que dentro de un Estado constitucional se tiene que primar, tanto lo que no se tiene que hacer como lo que se tiene que hacer, ¿no? Vemos por un lado los límites de lo que no se tiene que hacer, el derecho a la vida, el derecho a la libertad personal, atentar, obviamente, el derecho a la libre circulación, el derecho a la libertad de pensamiento, los derechos de propiedad, aspectos que obviamente hay que considerar que no son absolutos, ¿no? Todas estas categorías de derechos no tienen la condición de ser absolutas, sino variará, digamos, en atención a las circunstancias en las cuales podría presentarse un dilema o digamos, una posible choque entre derechos de contenido, ambos, todos probablemente de contenido constitucional entre ellos. Cuando existen esas situaciones, digamos, eso hace ver, digamos, de que en un momento u otro un derecho puede prevalecer frente al otro, no necesariamente, digamos, en este caso, digamos, eh, necesariamente tienen que prevalecer los dos. Habrá una situación en la cual se tendrá que analizar caso a caso, digamos, cuándo prevalece el uno y cuándo prevalece el otro. También existen las obligaciones de hacer, ¿no? propias muchas de las veces en un estado de orden de contenido social, ¿no? Como el derecho a la salud, a la vivienda, a la educación, a la justicia gratuita, el medio ambiente sano. Entonces, toda esta caracterización, digamos, de lo que es el Estado constitucional, nos lleva a pensar, digamos, que todos estos elementos son los que configuran y determinan el modo o control de constitucionalidad que impera en el caso ecuatoriano. Pasemos a la siguiente presentación. Y aquí vamos un poco ya entrándonos al tema, digamos, de que tiene que ver con un aspecto, digamos, que si bien es cierto, digamos, es importante, va a ser también tratado a profundidad, digamos, a través de la consulta de normas, ¿no? Porque hay un tema muy particular entre lo que dice la Constitución y lo que dice la ley, ¿no? Sin embargo, digamos, vemos que en muchos de los casos, en muchísimos de los casos, digamos, de una forma indirecta, al momento de tutelar derechos, esto puede implicar, digamos, que se deje de lado ciertos actos administrativos que se emitieron, que se dictaron en función de una ley. Esto puede pasar, esto puede suceder básicamente, ¿no? Y tomándolo también en atención, digamos que cuando precisamente una de las garantías que tienen los operadores de justicia, no operan con garantías jurisdiccionales como jueces constitucionales, es de que no se aplica esta figura del prevaricato, situación muy particular que hay que tomar en consideración, ¿no? Pasemos a la siguiente presentación, Dayana. En cuanto a la interpretación, digamos, extensiva, que también es una característica del Estado constitucional, tenemos que entender o comprender, digamos, que una vez que se establece o se determina una ley, muchas de las veces por su contenido, a veces, si bien es de carácter abstracto, general, hay ciertos supuestos que la misma ley no puede abarcar. Y esos supuestos pueden en su momento, en su aplicación, en su aplicación en un caso concreto, violentar derechos que están contenidos en la Constitución. Ante esta situación, precisamente es que la Corte Constitucional, como máximo intérprete de la Constitución, no el único, sino como el máximo intérprete de la Constitución, puede establecer, digamos, qué sentido se tiene que dar a una ley para que ésta, digamos, en base a esta interpretación extensiva, se amalgame con los contenidos de la Constitución y sea constitucionalmente, digamos, aplicable en un caso concreto. Hay que tomar en consideración que la previsión siempre va al respeto a esa diferencia hacia el legislador, pero en casos muy puntuales en los cuales el legislador, y eso es algo tan normal que no pueda prever todos los casos que puedan pasar, pero con la existencia de la ley, digamos, tiene que en este caso a través de la Corte Constitucional y con unos elementos como por ejemplo la consulta de norma, posibilitar, digamos, que la Corte haga una interpretación extensiva para que ésta sea de acuerdo con los contenidos que
establece los artículos de la Carta Magna y pueda ser aplicable dentro de un caso concreto, ¿no? Eso es un poco el tema de la interpretación extensiva. Entonces, tiene que haber una interpretación conforme a los contenidos, digamos, de la Constitución. Siguiente presentación. Aquí es un cuadro en el cual básicamente he querido establecer lo que son las características de lo que es un constitucionalismo antiguo y moderno, y que es básicamente una síntesis de lo que acabamos de ver, ¿no? Por ejemplo, en el antiguo era básicamente normas jurídicas, sí, pero no tenían básicamente la una fuerza o fortaleza que tenían, digamos, lo que tienen el día de hoy a través del control de constitucionalidad. Recuerden que como tal, digamos, existe constitución o la figura de la constitución, no como ahora lo entendemos, como la máxima norma dentro de un Estado, pero sí había esa intención de reconocerle una cierta jerarquía. Desde los tiempos de los griegos ya existía una idea de qué es la constitución y era la que ordenaba las magistraturas, por ejemplo. Entonces había ya un breve conocimiento de lo que se entiende por constitución. Y ya la figura de constitucionalismo como tal, que es la doctrina básicamente, que trata principalmente del control del poder, sobre todo del poder público, no, es que se va matizando con diferentes etapas de aparecimiento, con un constitucionalismo antiguo, no, con características en las cuales no hay una aplicación directa, por ejemplo, de la Constitución, ni posibilita existir una interpretación extensiva, cosa que no sucede con un constitucionalismo moderno, contemporáneo como el de ahora, ¿no? En la cual ya básicamente existe, digamos, otras situaciones en las cuales ya se garantiza tanto la eficacia de la Constitución como la supremacía de la Constitución. La siguiente presentación. Bien, ahora el tema del control de constitucionalidad, sabemos que históricamente existen dos grandes modelos, ¿no? El uno el norteamericano, en el cual existe un mentor que se llama el juez de la Corte Suprema de Estados Unidos, el premio Marshall, y el sistema europeo, que muchas de las veces cogiendo lo que ya creó Marshall y poniendo también su soporte, lo hizo Hans Kelsen en el lado continental europeo, ¿no? Y aquí es importante determinar, digamos, cómo operan, digamos, de forma muy diversa o diferente, digamos, los modelos de control. Vemos que en el caso del control concreto, que es propio del sistema norteamericano, que por ejemplo en el ámbito latinoamericano tiene influencia en Argentina, pues aquí eso se da básicamente en casos concretos, ¿sí? En casos concretos, o que me estoy refiriendo a los modelos puros, ¿sí? En el modelo puro norteamericano se puede hacer el control, digamos, en un caso en vía incidental y determinar, digamos, la incompatibilidad de esa ley que un juez está aplicando por ser contraria a la Constitución, en un modelo puro. Pero hay modelos en los cuales, digamos, se mezclan los sistemas históricos, ¿no? De acuerdo con la realidad de cada país. Ahí se matiza, por ejemplo, el control concreto en la cual, en el caso ecuatoriano, por ejemplo, tenemos de que no como en el sistema del 98, se podía inaplicar una norma y mandar el informe al tribunal, en ese tiempo Tribunal Constitucional, no puede hacer eso. Hoy en día necesariamente tiene, digamos, que elevar la consulta, digamos, a la Corte Constitucional. Entonces, este es también un aspecto, por ejemplo, que matiza lo que está en esta presentación. Este es un modelo puro, el histórico, digamos, que hoy en día se puede decir que se replica de una forma muy contada en determinados países. De hecho, en el caso ecuatoriano, el sistema puro, ni el norteamericano ni el europeo, como sistemas en plena vigencia. Siempre en el caso ecuatoriano se matizó en base a la propia, digamos, a la propia idiosincrasia, a la propia consideración que existía en el Ecuador. Es tanto, digamos, esto así que, por ejemplo, en un tiempo, digamos, el control descansaba sobre órganos de composición evidentemente política, como en este caso el Congreso o Asamblea Nacional, ¿no? En su momento, el Parlamento, digamos, en términos generales. Luego fue, digamos, pasando, digamos, este control, digamos, a órganos ya de composición fuertemente jurisdiccional, en un principio la sala de la Corte Suprema, luego Tribunal de Garantías Constitucionales, luego Tribunal Constitucional, hasta tener lo que hoy tenemos, la Corte Constitucional. Entonces, vemos, digamos que en la presentación, esto es simplemente para orientar el debate en cuanto a cómo son, digamos, los controles que en su momento o primigeniamente, digamos, empezó, digamos, esto de la justicia constitucional en una de sus vertientes, como es el control de constitucionalidad. La otra, recuerden que las garantías jurisdiccionales que se desarrolló posteriormente. Bien, siguiendo un poco más con estas características, vemos, ¿no?, que en el caso, digamos, del control abstracto, también se pone, si nos ponemos al lado del sistema europeo, vemos que la vía
es de carácter no incidental, sino principal. ¿Sí? Aquí tiene que haber alguien en este caso, ¿no? Que presente, digamos, o que accione, y la figura por excelencia en estos casos es la acción de inconstitucionalidad. ¿Sí? Que como después vamos a ver, eso también cambió en cuanto a la legitimación. De ser muy restringida, hoy es básicamente de carácter abierta o pública. En cuanto al tema del carácter, podemos tener, en cuanto al sistema europeo, que esta es de carácter general, ¿sí? Porque la inaplicación es con efectos erga omnes, ¿no? Y concretamente para todos, mientras que, por ejemplo, en el sistema norteamericano, digamos, el carácter es especial, es dentro del caso concreto. Este no es el caso nuestro. En cuanto a los efectos, ¿no? Tenemos de que básicamente, ¿no? Cuando se declara la inconstitucionalidad de una ley, ¿no? Esta siempre vale para futuro y en casos muy, muy excepcionales o muy contados, ¿no? Que realmente serían la excepción dentro de la excepción, por así decirlo de alguna forma, ¿no? Se extiende la declaratoria de inconstitucionalidad para efectos hacia el pasado, ¿no? Con efectos retroactivos. Pero es un caso muy contados en los cuales, digamos, se tiene que analizar, digamos, aspectos como la seguridad jurídica y otros ámbitos, digamos, que podía dar lugar, digamos, a cuando la Corte, en atención a la protección de derechos, decida declarar una norma inconstitucional y a su vez, digamos, en este caso, como parte de esa declaratoria, darle efectos hacia el pasado. Pero como les digo, esta simplemente es una excepción dentro de la excepción. Lo regular es que una vez declarada la inconstitucionalidad y su publicación en el registro oficial, lo que es la condición necesaria, los efectos sean hacia el presente. Podemos pasar a la siguiente guía diapositiva. Aquí está más o menos los modelos de control que podemos encontrar a nivel, digamos, de algunos países y sobre todo, digamos, en Latinoamérica, ¿no? Es bastante, digamos, ilustrativa esta presentación y el único, como los manifestaba, ¿no? Por ejemplo, el caso latinoamericano, el único que mantiene un control difuso al modelo norteamericano, básicamente, es en Argentina, ¿no? En los demás, básicamente se ha ido, como ustedes pueden ver ahí, matizando, ¿no? En los demás países de Latinoamérica, ¿no? Y vemos básicamente cómo, digamos, la justicia constitucional opera, ¿no? Va operando y se va adecuando a sus propias consideraciones de carácter nacional. No puede ser, no puede ser de otra forma, ¿no? Aquí dentro de la región, básicamente se puede, o siempre se ha considerado a determinadas instituciones que hacen control de constitucionalidad como referentes, como por ejemplo el caso de Costa Rica, ¿no? Esta sala que se encuentra dentro de la sala constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica, ¿no? Que es muy emblemática, eh, y por supuesto el trabajo que viene haciendo o que hizo en su momento luego de la expedición en el año 91 por parte de la Corte Constitucional de Colombia. Entonces son casos como referenciales, ¿no? De lo que entiende o se entiende, digamos, como casos paradigmáticos o referenciales para lo que han hecho en materia de control de constitucionalidad, digamos, o lo que ha sucedido en estos dos países en materia de control de constitucionalidad. Siguiente presentación. Bien, ya en el tema del control abstracto, en el caso ecuatoriano, este se encuentra básicamente radicado en la Corte Constitucional, ¿sí? No existe ninguna entidad, ¿no? Que en materia de justicia constitucional, que no sea la Corte Constitucional la que haga control abstracto. ¿Sí? Ese es el punto principal de esta situación y para continuar con la presentación. Ahora, pasando a la siguiente, existen varios procesos de control abstracto. Podemos pasar a la siguiente presentación. Y aquí básicamente vemos, ¿no? Una presentación que me parece que en su momento también lo pudimos analizar cuando veíamos las garantías jurisdiccionales, es cómo básicamente operan los procesos constitucionales. Y lo que en este momento prestaríamos más atención es lo que está ubicado, en este caso, bajo la epígrafe de procesos orgánicos de control abstracto. Ahí pueden ver, digamos, todos aquellos procesos, digamos, que la Corte Constitucional realiza en atención al control abstracto de constitucionalidad. Todos son elementos, digamos, en los cuales les vamos a dar principal atención a los dos primeros, que es la acción de inconstitucionalidad y la acción de inconstitucionalidad de actos administrativos con efectos generales. Y a esos precisamente vamos a dar mayor atención en esta ponencia, a fin también de entender que existen otros procesos que no son considerados como procesos orgánicos de control abstracto,
como los conflictos de competencia, el juicio político, disolución de la Asamblea Nacional, acción de interpretación, y otro que es propio, digamos, dentro de la categoría de control concreto, que es la consulta de constitucionalidad de norma, que ya les había hecho mención, que será objeto de una próxima ponencia. Entonces, lo que hace la Corte básicamente en muchos de los casos, ¿no? Son tareas muchísimo más amplias en relación con otras conformaciones de tribunales o cortes que tuvimos en el país. Entonces, inclusive en cuanto a los que se denomina o conoce como procesos orgánicos de control abstracto, digamos, estas son muchísimo más amplias que las anteriores conformaciones, ¿no? Y sobre esto, básicamente, vamos a ver muchas de las características que cada uno se van presentando para entender esta dinámica de cómo opera el control abstracto. Pasamos a la siguiente presentación, podemos enfocarnos también en algunas definiciones, ¿no? De lo que encontramos en el artículo 74, ¿no? Y ahí está una definición de que en base a la finalidad del control abstracto, que es de garantizar la unidad y coherencia del ordenamiento jurídico a través de la identificación y la eliminación de las incompatibilidades normativas por razones de fondo o de forma entre las normas constitucionales y las demás disposiciones que integran el sistema jurídico. Es básicamente una definición que trae la misma ley. Y en la siguiente presentación también podemos encontrar lo que se refiere, digamos, a la... Podemos pasar a la siguiente, por favor. Ya, digamos, en una sentencia de la Corte que básicamente tiene muchos de los elementos, ¿no?, que establece el artículo 74 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿no? Vemos aquí como el control abstracto tiene básicamente esto, ¿no? Que se guarde armonía con el texto constitucional y tanto por la forma como por el fondo, por parte de todo el ordenamiento jurídico que se encuentra por debajo de los contenidos de la Carta Magna. La siguiente presentación, por favor. Bien, ya en cuanto, digamos, a todo aquello que habíamos visto como procedimientos que forman parte del control abstracto, aquí podemos ver algunas situaciones, digamos, en atención a esto de clasificar si es posterior o previo, ¿no? Y vemos que se realiza, por ejemplo, en el caso de que cuando una norma es pedida por el órgano parlamentario, Asamblea Nacional en este caso, se encuentra en vigencia, sea publicado en el registro oficial, este puede ser objeto de una acción de inconstitucionalidad, ¿no? Y por lo tanto es un control que solamente se activa en forma posterior. Es decir, una vez que esté en vigencia, digamos, esta norma se puede activar. Hay una situación muy particular que tiene que ver con un control, digamos, previo por temas de objeción que presente el presidente a proyectos de ley, pero es otra situación. Pero ya cuando una ley, digamos, está expedida, digamos, está en vigencia, en este caso, opera el control abstracto en forma posterior, ¿no? Y aquí también hay que distinguir, ¿no?, lo que hace también la Constitución, 436.2 y 436.4, y también lo hace obviamente la Corte Constitucional, lo que son el control a los actos normativos generales y los actos administrativos de carácter general. Entonces, esto también es importante tomar en consideración para efectos de entender una pequeña diferencia que se viene manteniendo, si bien es cierto, esta situación también ha sido objeto de análisis dentro de, digamos, dentro de la doctrina ecuatoriana, si es que realmente cabe o no cabe realizar, digamos, o si tiene sentido realizar esa distinción entre control a actos normativos y a actos administrativos de carácter general. En todo caso, la Corte mantiene todavía esa distinción, digamos, a fin, digamos, de determinar, digamos, aplicaciones en uno y otro caso de una forma muy diferente para los actos normativos como para los actos administrativos. También existe, digamos, dentro del control posterior, la inconstitucionalidad de normas conexas, que está en el 426.3. Recuerden que la Corte, digamos, al percatarse, ¿no?, de que existen normas que pueden ser contrarias a la Constitución, no solamente tiene que atender aquello que usted le invocó en una acción de inconstitucionalidad, también puede, digamos, extender este control a otras normas a fin, digamos, de que todo guarde armonía y que evidentemente no existan, digamos, a futuro nuevas demandas de control de constitucionalidad cuando en una sola, digamos, se pudo haber hecho, digamos, esta situación de la inconstitucionalidad de normas conexas. Y también a otra situación que ha venido muy en boga hoy en día, sabe, por el tema de COVID, que es el control de constitucionalidad de los estados de excepción. El 436.8 de la Constitución se encuentra esto y también es posterior. El presidente, a través de un decreto ejecutivo, como ustedes conocen, emite un estado de excepción en base a su facultad, que está en la Constitución, y este estado de excepción es sujeto de un control, tanto también de orden jurídico como de orden político. Recuerden también que la Asamblea, y esta fue de las pocas veces que en la cual la Asamblea intentó, digamos así, hacer un control político, porque ya todos conocemos lo que pasó.
cuando la Asamblea estaba conociendo el estado de excepción para hacer control político, el presidente derogó el decreto y evitó de alguna forma ese control, burló de alguna forma ese control, luego emitió otro decreto en la cual básicamente, digamos, mostró o nos dio a entender básicamente cómo es de débil el control político en materia de control a los estados de excepción. Cuando va a la Corte, básicamente ya la situación es muy especial, es muy diferente, y en muchos de los casos, digamos, se ha dado la situación, en esto también hay que ser muy claros, en los cuales, digamos, el Ejecutivo, digamos, ha utilizado de una forma muy abusiva, digamos, la expedición de estados de excepción, cuando hay muchas materias que tienen que solventarse en atención a sus competencias por el orden normal de las cosas, con el orden jurídico que tenemos, mas no necesariamente es todo sobre estado de excepción. Una de las cosas, por ejemplo, el tema de la seguridad, el tema, por ejemplo, de la situación carcelaria. Son temas, digamos, en su momento que tuvieron, obviamente, que ser aceptada por parte de la Corte, digamos, como aspectos que tienen que analizarse a través de un estado de excepción que dura máximo 60 y con extensión o una renovación de 30, pero no más de eso, y que tienen que una vez, digamos, superar la situación, tienen que ya establecerse canales propios o normales para seguir afrontando estas situaciones, pero no se puede vivir en un control o en un estado de excepción permanente y que la Corte realmente realice a cada momento controles de constitucionalidad. Entonces es un tema, por ejemplo, en la cual la Corte sobre esto ya tiene bastante jurisprudencia, es una cantidad, digamos, de fallos a través de dictámenes de control a los estados de excepción. En el punto que tiene que ver a temas de orden previo, aquí tenemos como primera situación los tratados internacionales, ¿no? Recuerden, digamos, que hay algunos tratados, digamos, que tienen que ser eh, o tienen que pasar por el filtro de la Asamblea Nacional previo a la firma o la suscripción por parte del presidente o del Ejecutivo. Ya, hay casos en los cuales, por ejemplo, la Corte, últimamente en el caso Ciari, ¿no? En la cual, digamos, también fue objeto de polémica, se estableció, digamos, por parte de la Corte de que en este caso, en atención a los contenidos del tratado, no necesitaba o no requería, digamos, por parte del pronunciamiento o la aprobación de la Asamblea, que era directamente el presidente que podía aplicar, digamos, podía poner en vigencia, digamos, esta, este instrumento, y por lo tanto, en este caso, no hizo el control, digamos, que usualmente hace cuando requiere aprobación del legislativo. En el tema de la convocatoria de consultas populares, también es un tema muy importante. Recuerden que, bueno, esto lo vamos a ver más adelante con las presentaciones, el tema, digamos, sobre todo de lo que se quiere preguntar, ¿no? Aquí también, por ejemplo, se dio un caso en la variación, por ejemplo, de que en su momento, en el caso de las consultas populares, se exigía que anteriormente, digamos, se vaya primeramente a conseguir esa legitimidad democrática. Esto es un cierto número, digamos, de apoyo a través de las firmas que lo valide el Consejo Nacional Electoral y que luego ingrese, digamos, la petición a la Corte para que determine cuál es la vía. Eso básicamente significaba, digamos, que las personas interesadas en activar este proceso, digamos, de participación puedan verse en el dilema de conseguir, no conseguir las firmas que sean necesarias si es que anteriormente no se tiene, digamos, la determinación de la vía que corresponda de acuerdo a lo que requiere o necesita preguntar. Entonces, en este caso, la Corte también ahí verificó, digamos, esta situación y cambió este precedente, esta situación, y determinó que primero tiene que haber el examen o el control de la vía, y una vez que se determine la vía, luego procedería, digamos, con ese tema de la recolección de firmas necesarias en atención a qué tipo de pregunta, qué tipo de convocatoria es la que o se está realizando, ¿no? Eso, por ejemplo, en el tema de las consultas populares. También existe, digamos, el cuestionario de las preguntas de consulta popular. Recuerden el tema básicamente esto de que tiene que ver con las consultas mineras, que es un tema, digamos, que en su momento, digamos, trajo bastantes dilemas por la situación muy particular que esto, digamos, como tiene frente, digamos, a la parte, digamos, de muchas entidades de orden transnacional que han invertido los recursos dentro del país y que tienen adjudicaciones y tienen concesiones. Entonces, el tema de la consulta minera también tuvo un tema, digamos, que tuvo que ser bastante, a permitir, digamos, a que se pueda, por parte de la ciudadanía, preguntar temas tan álgidos, por así decirlo de alguna forma, y que puedan tener, digamos, vinculatoriedad. Entonces, ya la Corte en este punto ha dicho claramente, ¿no?, de que
la consulta popular. Esto empezó básicamente en el Azuay. Sí es procedente, digamos, y más bien ha dado ciertos matices, digamos, para que este cuestionario de preguntas que se hagan en atención, por ejemplo, el tema de la consulta minera tenga que contener ciertos o determinadas particularidades, ¿no? La calificación del procedimiento de enmienda, reforma o cambio tiene que ver básicamente con aquello que tiene como un universo mayor, que es la modificación de la Constitución. Si nosotros queremos hacer varios cambios a la Constitución, bueno, la Corte nos dice cuál es el procedimiento que tenemos que seguir, enmienda, reforma o cambio constitucional. Entonces, eso lo hace a través de un dictamen, ¿no? Indicando cuál es la vía correcta en atención a lo que usted quiere considerar que se tiene que poner o se tiene que sacar o se tiene que modificar de la Constitución. Y recuerden que el proceso más agravado de todos es evidentemente la Asamblea Constituyente. No pensemos si alguien quisiera, en este caso, se me ocurre, ¿no? Hacer un tema, digamos, que tenga que ver con la creación de un poder más o la eliminación de un poder de los que o una función de las que se reconoce en la Constitución. Eso tendría que ser una asamblea constituyente, por ejemplo. Son temas muy particulares. O si son temas, digamos, de menor situación que no puedan ser más agravados que los de la asamblea constituyente, que tendrán que analizar a través de enmiendas o reformas. Por ejemplo, la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana, la Corte en su momento dijo que se hace a través de una reforma parcial, ¿no? Son temas básicamente importantes que hay que tomar en consideración. Y así básicamente ha ido la Corte haciendo o realizando este control abstracto, la cual es parte de esta presentación. Habíamos hablado ya de las objeciones del presidente de la República a proyectos de ley. Aquí ha sido el caso también particular de la interrupción. Ustedes conocen que en su momento la Corte, ¿no? La Corte de alguna forma sacó del COIP, del Código Orgánico Integral Penal, esta figura, ¿no? De que penalizaba, digamos, los abortos en caso de violación. No había esa distinción. En todo caso, la Corte estableció, digamos, a través de un fallo, también muy importante, los más importantes para mí que la Corte ha emitido, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Qué pasó en este caso? Que obviamente al momento de emitirse el pronunciamiento por parte de la Corte, se estableció que tiene que dictarse a su vez la ley pertinente. Bueno, esta ley, digamos, en su momento, digamos, cuando ingresó ya en los procesos de formación, luego de que el presidente tuviera la facultad de veto, ¿no? Porque esa también la tiene, o la facultad, digamos, también de hacer objeciones, el presidente, digamos, le presentó a la Asamblea sin necesariamente referirse a temas de inconstitucionalidad. Y la Asamblea, en forma para mí errada, remitió esta objeción bajo criterio de la Asamblea, de que era inconstitucional, no bajo el criterio que exige la Constitución, que sea el presidente que diga, esto me parece que es inconstitucional. Y usted, señores de la Asamblea, envíen a la Corte. La Corte, en este caso, tuvo que rechazar, al ver, digamos, que le llegó por criterio de la Asamblea Nacional y no por criterio del presidente de la República. Es un aspecto, por ejemplo, que se dio en el tema de objeciones del presidente de la República a proyectos de ley. Y ha hecho también otros temas, digamos, de control previo en este caso, como por ejemplo las normas del COGEP. En su momento también fue objeto, digamos, de trabajo de la Corte, ejerciendo el control abstracto de este cuerpo normativo de forma previa. Un tema, digamos, que no ha avanzado tiene que ver con los proyectos de estatuto de autonomía. Básicamente sabemos que esto es un tema, digamos, que está muy, digamos así, que yo no creo que tampoco avance en su tiempo el tema, digamos, de la forma de organización en base a autonomías todavía no ha avanzado, así que no existe básicamente ese control previo sobre los proyectos de estatuto de autonomía. Pasemos, por favor, a la siguiente presentación. Bien, aquí está el tema de las acciones de inconstitucionalidad. Habíamos manifestado, ¿no? Que esto siempre se hace de carácter posterior, una vez que exista ya la norma, pero también hay cuestiones, digamos, en las cuales pueden presentarse demandas de inconstitucionalidad. Sí, recordemos, ¿no? Que la Corte hace un control de vía previo diciendo cuál es el procedimiento que tiene que seguirse para reformar o cambiar algunos contenidos, algún artículo de la Constitución. Pero además de eso, lo que es este primer momento, la Corte puede emitir una sentencia posteriormente si existe, digamos, situaciones en las cuales básicamente este procedimiento, la vía que en un primer momento la Corte determinó, no se observó. Entonces puede presentarse demandas de inconstitucionalidad, ¿sí? Lo mismo con los procedimientos de resoluciones aprobatorias de tratados internacionales. Recuerde que cuando la Corte determina o establece, ¿no?
cuando hace un control sobre un tratado internacional que requiere de aprobación legislativa, le dice, señores del Congreso, si ustedes quieren aprobar el tratado, tienen que hacer tales ajustes, ¿no? Tales ajustes para que en este caso sea conforme a la Constitución. En el caso de que eso no suceda, o no pase, o no se cumpla con ese dictamen, también hay la posibilidad de presentar una demanda de inconstitucionalidad. Y también existe, digamos, lo que también un caso, digamos, que está muy postergado, el tema de control sobre las leyes orgánicas de regiones autónomas y distritos metropolitanos autónomos. También eso no existe, pero es parte, digamos, de lo que se consideraba como, en su momento, que si es que llega, también sea objeto, digamos, de un control abstracto, ¿no? En forma posterior. Y en el estado de excepción, también vamos a analizar que además de que si es que un decreto el presidente no comunica a la Corte, recuerden que cuando el presidente emite un decreto también tiene que comunicar, por ejemplo, en este caso a la OEA, ¿no? Tiene que comunicarle y también mandarle a la Asamblea Nacional y también comunicar a la Corte. Si no lo hace, ¿no? La Corte puede abocar conocimiento de forma automática y realizar este control abstracto de constitucionalidad. Siguiente presentación. El tema de los control abstracto previo, habíamos hablado ya de los tratados internacionales, ¿no? Estas son presentaciones que un poco están divulgando lo que hablamos en un principio, ¿no? Aquí hay dos situaciones que habíamos manifestado, si necesitan aprobación legislativa o no necesitan aprobación legislativa. El caso del CIADI fue el ejemplo más palpable en este caso de que la Corte consideró que no necesita aprobación legislativa, sino simplemente el presidente en este caso puede ponerla en vigencia, digamos, a través del proceso de ratificación, ¿no? Y suscripción para que en este caso el tema del CIADI pueda entrar en vigencia en el Ecuador. Pasamos a la siguiente presentación. En el tema de las consultas populares, aquí está también un poco más detallado, ¿no? Aquello, digamos, que es objeto, digamos, de control, ¿sí? Aquí vemos que tiene que ver un primer punto con el tema de la convocatoria, ¿no? Y el tema básicamente el tema de las preguntas, ¿no? Que tiene que la Corte verificar que eso no induzcan, digamos, a las respuestas, tengan una concordancia, un lenguaje neutro, una causalidad, no tenga información superflua o contradictoria. Y eso en el tema de los considerandos. Ya en el tema de las preguntas o cuestionario, también hay situaciones propias que establece la ley que tienen que realizarse, digamos, por parte del control, que es una sola cuestión por pregunta, la posibilidad de responder individualmente, que no esté destinada a beneficiar un proyecto político específico y que la propuesta tenga, obviamente, efectos jurídicos. Pasemos a la siguiente presentación. En cuanto a las enmiendas, reformas y cambios constitucionales, básicamente tenemos, ahí está uno a través de la Asamblea y otro a través de un referéndum. También aquí, también recuerden que si uno quiere hacer, digamos, cambios o reformas de la Constitución a través de figuras de la enmienda, que es un proceso menos agravado, así sea, digamos, el cambio menos importante, por así decirlo, dentro de la Constitución, todas tienen que ser realizadas a través, digamos, de procesos propios en atención a, digamos, a la importancia que tienen dentro de lo que la Corte ha determinado el proceso de agravamiento en mayor o menor medida para, en atención a eso, determinar qué vía le corresponde realizar para obtener esa modificación de la Constitución. Entonces, aquí están, digamos, un poco detallados, ¿no? Aquella situación que tiene que ver con el control abstracto dentro de las enmiendas, reformas y cambios constitucionales. Podemos pasar también a la siguiente presentación. En caso, digamos, como había manifestado, de las objeciones del presidente a los proyectos de ley, tuvimos el caso más palpable, como decía, del tema de la interrupción voluntaria del embarazo, fue un caso muy especial, muy concreto, en la cual la Corte no hizo el control porque vino por parte de la Asamblea cuando le correspondía hacer al presidente, digamos, esta consideración de que si el proyecto de ley era o no era inconstitucional. ¿No? Aquí vemos también que en algunos casos, digamos, la Corte ha distinguido, pero más por cuestiones de orden formal muchas veces o de forma, ¿no? El tema entre sentencia o dictamen. Sin embargo, digamos, los dos tienen importancia dentro del control abstracto. Básicamente es una distinción, digamos, que se vino a poner en esta Constitución del 2008, situación que, por ejemplo, en el 98 vuelta se hablaba de resoluciones, acá vuelta ya se habla, digamos, de sentencia o dictámenes. Pasemos a la siguiente. Los estatutos de autonomía, ¿no? Aquí también está un poco ahí detallado. Tenemos, como digamos,
también en atención, digamos, a una situación particular que además de ese previo tenemos ahí que es automático de consulta que se hace conforme a los procedimientos para la consulta. Entonces aquí también esta situación todavía es un tema que todavía no podemos desarrollar en atención a que no existe, digamos, como tal, digamos, un antecedente que repose en la Corte, digamos, ejerciendo este tipo de control. Pasemos a la siguiente presentación, por favor. Estado de excepción, ¿no? Aquí está un poco más ya redactado, digamos, el tema, digamos, de los aspectos que tienen que ser considerados, ¿no? Dentro del control del estado de excepción, la parte formal y la parte material, ¿no? La parte formal que tiene que ver con hechos y la causal constitucional que se invoca, la justificación de la declaratoria, el ámbito territorial y temporal, los derechos que se limitan, las notificaciones que se tienen que realizar y la parte material o de fondo, ¿no? No quiero decir que es lo principal, pero las dos son parte, digamos, del control, pero es la parte material o de fondo, se refiere a la verificación de que los hechos hayan ocurrido, se configura la causal constitucional y no puedan ser superados por el régimen constitucional ordinario y se dentro de los límites temporales y espaciales, ¿no? Todas las situaciones, digamos, tienen que ser verificadas por la Corte al momento de emitir este control automático a los estados de excepción. Control posterior y automático, insisto, que es, digamos, a una facultad propia que tiene el presidente. Esto es facultad, digamos, de que en otros países llamado estado de alerta, estado de alarma, estado de calamidad, digamos, es una situación propia que existen y que no nos puede llamar tampoco la atención de que existe en este país. En la mayoría de países latinos siempre ha existido, digamos, esta forma, digamos, de hacer frente a situaciones muy excepcionales y la respuesta ha sido por fuera del ordenamiento jurídico. Muchos de los casos, cuando digo fuera del ordenamiento jurídico, no me refiero por fuera de la Constitución. Los estados de excepción son controlados dentro de la Constitución y en base a la Constitución. En tiempos pasados, en tiempos muy remotos, muy antiguos, realmente cuando se hacía, digamos, esos estados de excepción, básicamente era suspender la Constitución. Una situación que hoy en día nos resultaría totalmente, digamos, aberrante, que exista, digamos, una suspensión de la Constitución con el pretexto de con el pretexto que se dictó un estado de excepción. Recuerden que en este caso se pueden suspender, digamos, en atención a la dificultad que tienen que afrontar determinados derechos fundamentales, la circulación a través del toque de queda, por ejemplo, ¿no? Son situaciones, digamos, que sí se pueden, digamos, realizar de alguna forma bastante, bastante concreta, determinada y justificada para que la Corte posibilite, digamos, en este caso, digamos, superar ese control o ese umbral de control que requiere pasar. Hay situaciones propias, por ejemplo, que no pueden vuelta a ser suspendidas, ni siquiera suspendidas, pero limitadas, por ejemplo, el tema de las garantías dentro de un estado de excepción como la garantía del habeas corpus. Y eso ya viene básicamente por situaciones que el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Ahí están situaciones propias básicamente sobre las cuales, por ejemplo, no se puede operar, ¿no? Y en base, digamos, a esas reglas, digamos, que se van creando y que tenemos tanto en la Constitución o límites que están en la Constitución, es que el presidente puede operar o puede decretar a través del uso de esta facultad de dictar el estado de excepción. La siguiente presentación, por favor. Eh, Ahora yo me quiero enfocar básicamente a lo que una de las tareas más importantes que realiza la Corte y en un principio la justicia constitucional, que es esto de la figura de la acción de inconstitucionalidad. Podemos pasar a la siguiente presentación. Y bueno, ya en las definiciones, ¿no? En la sentencia 7415 y N/20, ¿no? Ahí reconoce básicamente que la acción pública de inconstitucionalidad es un mecanismo de control abstracto de constitucionalidad y habla básicamente que es por el fondo y por la forma, y ahí distingue básicamente de actos normativos de carácter general emitidos por órganos y autoridades del Estado, el cual es desarrollado por la Corte Constitucional. Aquí en una situación muy particular, dice actos normativos de carácter general emitidos por órganos y autoridades del Estado. ¿No? Pensemos en una situación muy propia. Ahí está delimitando ya lo que se entiende sobre dónde se puede hacer control a actos normativos. Recuerden que un acto normativo no solamente es la ley, un acto normativo no solamente es un reglamento, ¿no? Son situaciones, digamos, que eso me parece que hay que tener claro. Alguna vez sucedía que alguien quería quería enviar un control, digamos, sobre determinadas normas, si bien son normas, pero de orden o de contenido privado. Supongamos un estatuto de una cooperativa en base a la libertad de asociación,
de asociación es la facultad que tienen las personas para reunirse y válidamente decir qué normas les van a regir a ellos, ¿sí? Pero puede ser el caso que esa norma, digamos, contenga algo que pueda ser discriminatorio o contrario a los contenidos de la Constitución. Sí, puede ser que pase eso, pero sigue siendo, digamos, un acto de orden particular. No cae dentro de la consideración que es que sea emitido por órganos y autoridades del Estado. ¿Qué sucede en este caso? Esta norma como tal, digamos, si es que es violatoria de derechos fundamentales, la vía adecuada, la vía competente en este caso para tutelar esos derechos que pueden estar siendo violentados en esta normativa interna, es, por ejemplo, una garantía jurisdiccional como la acción de protección. ¿Sí? No se puede presentar, ¿no? Por más violatoria que sea, digamos, por más contradictoria que sea la Constitución, a la Corte Constitucional una acción de inconstitucionalidad sobre estos instrumentos. Son instrumentos normativos, perfecto, pero son de contenido eminentemente particular. Por ejemplo, pensemos en en los reglamentos internos de los condominios. Se establecen, hay muchas reglas y muchas normas de convivencia. Puede ser que también ahí existan consideraciones que puedan estar en contra, digamos, de derechos fundamentales. En este caso concreto también, digamos, la vía competente, cuando exista obviamente violación a derechos de contenido constitucional, ¿no? Puede ser una vía adecuada, en este caso, la garantía jurisdiccional de la acción de protección. Esto es un punto, digamos, que hay que tener básicamente muy en claro, ¿no? Otro aspecto que vemos en esta definición es el tema del efecto, digamos, que tienen que tener esto de una vez declarada la inconstitucionalidad, que es la invalidez. En el año 98, curiosamente se puso, digamos, que la suspensión, la figura de la suspensión. Hoy en día la invalidez significa la expulsión del ordenamiento jurídico de la norma que es declarada por la Corte como inconstitucional. Se había ese dilema, digamos, en el 98, pero así como había ese dilema, curiosamente, no sé por qué en ese momento, el Tribunal de Garantías Constitucionales, luego Tribunal Constitucional, en su momento no aplicó una disposición que seguía a continuación de la que decía la suspensión y que sí hacía referencia a a la invalidez. Nunca se utilizó eso en el 98, siempre se hablaba de suspensión, ¿no? De suspensión. Hoy en día, digamos, ya el término para mí es mucho más adecuado, la invalidez de esta norma. O sea, se hace un juicio sobre la validez y se determina, digamos, una respuesta cuya consecuencia, en este caso, de que si la norma no es conforme con la Constitución, sea la expulsión del ordenamiento jurídico. Pasemos a la siguiente presentación. Y aquí está un poco lo que lo había manifestado en el 98, ¿no? Recordemos que básicamente, primero que se emitían resoluciones, ¿no? Como está ahí bien indicado en la presentación. El sistema, digamos, que se reconocía de alguna forma en un sistema de carácter mixto, ¿no? Mixto porque en este caso, ¿no? En este caso, podían los jueces ordinarios, ¿no? Utilizar la figura que estaba en el 276 de esa Constitución y elevar de alguna forma, digamos, un informe resolviendo el caso e inaplicando dentro del caso la norma que ellos consideraban inconstitucional, ¿no? Y elevaban el informe para que, a su vez, ya con carácter erga omnes, el Tribunal Constitucional dé un pronunciamiento definitivo sobre eso que pasaba en un caso concreto. El sistema no es el que tenemos ahora, ha cambiado y se ha modificado a través de la consulta de norma y el control concentrado que está en la Corte Constitucional. Pasemos a la siguiente presentación, que tiene algo más sobre el control del 98. Aquí hay una sentencia que un poco más dice que, aparte de decir que es un sistema mixto, dice que es un control judicial difuso, modelo norteamericano, en manos de los jueces y tribunales de instancia, y un control extrajudicial concentrado, modelo austriaco, ejercido por el antiguo Tribunal Constitucional. O sea, aquí un poco se hace un poco más no se da más características al modelo del 98, reconociendo, ¿no? Que existe ahí influencias del control judicial difuso, así como el control, digamos, histórico del modelo austríaco, ¿no? Entonces, y además lo habla de un control, lo dice extrajudicial en atención a qué, en atención a que la inserción de los tribunales y cortes no se da básicamente dentro de la función judicial. ¿Sí? La característica justamente de que existen, digamos, la corte o tribunales es que están por fuera de la función judicial. Entonces, es un aspecto, digamos, que aquí, por ejemplo, en esta sentencia, la 000409 SISCC, se lo caracteriza, ¿no? En el modelo, insisto, del 98. La siguiente presentación. Bien, si revisamos la Constitución, el 426.2, tenemos que es una atribución clásica, ¿no? De los tribunales constitucionales, esto de la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Y se fundamenta en la necesidad de garantizar el control sobre el poder legislativo
frente a los derechos de las minorías. Básicamente, así es como nace, ¿no? Y hay un cambio importante. Antes de que exista la Constitución del 2008, en el 98, vuelta hacia la legitimación era muy eh, determinada para ciertos actores y además, cuando era la ciudadanía, tenía que tener la firma o el apoyo de determinado grupo de personas para que pues, se pueda activar esta acción de inconstitucionalidad. El temor era de que se abuse, ¿no? Que se abuse, digamos, de esta figura y que por todo se quiera acudir al tribunal en ese tiempo, el Tribunal Constitucional. Entonces, y también está aquí en la parte final, ¿no? El tema este de que el efecto, ¿no? Si es que el tribunal de ese momento encontraba una contradicción entre la ley y la Constitución, era la suspensión de la norma. Hoy en día es mucho más clara, como he manifestado en el sistema del 2008, que es la invalidez, la ineficacia absoluta de la norma y por lo tanto la expulsión del ordenamiento jurídico. Aquí es importante, digamos, el tema de este juicio de invalidez, que podemos pasar a la siguiente presentación, y podemos establecer básicamente que es aquella en virtud de la cual se declara que una determinada norma se adecua en su forma y su contenido a las determinaciones existentes en niveles superiores del ordenamiento. ¿Sí? Es importante, digamos, lo que se debe entender a este juicio de validez que hace, en este caso, la Corte. O sea, la Corte le somete a un juicio a la norma, a la ley. Eso es básicamente lo que hace, digamos, en este caso, al momento de ejercitar el control abstracto a través de la acción de inconstitucionalidad. Entonces, en este caso, digamos, es temas de carácter valorativo y gradual que hace la Corte, digamos, para encontrar esta posible contradicción entre la ley y la Constitución. Siguiente presentación. Aquí podemos ver algunos presupuestos procesales. El plazo, por ejemplo, para la interposición de la acción. Dice, por razones de contenido o de fondo, en cualquier momento se puede presentar la acción de inconstitucionalidad, y por razones de forma dentro del año siguiente a su entrada en vigencia, ¿no? En caso de normas preconstitucionales, únicamente pueden ser demandadas por vicios de fondo. ¿Qué son normas preconstitucionales? Recuerden que cuando nace una nueva constitución, han existido previamente ya una infinidad de normas. Constitución hay una sola. Leyes, reglamentos hay una infinidad. Entonces, la inserción de una sola constitución frente a aquellas normas preconstitucionales hace, digamos, que todo ese sistema de jurídico, digamos, sufra un ajuste, ¿sí? Y al sufrir ese ajuste, obviamente, digamos, aquí viene el tema de la inconstitucionalidad sobrevenida, que también lo vamos a ver un poco, y en el caso, básicamente, esas normas que estaban o que hicieron antes de la Constitución, obviamente, no pueden ser demandadas por cuestiones de forma, porque en su momento, digamos, ya sería demasiado tardío sujetarse, digamos, a este año, y solamente le queda la opción por cuestiones de fondo. Entonces, ahí se puede presentar una norma, por ejemplo, que fue últimamente de las que revisaba, por ejemplo, en atención a de la ley de cultos, ¿no? La ley de cultos que estaba del año 1937 más o menos, y que era discriminatoria en atención a la nacionalidad, que no podía ser, por ejemplo, representante de una congregación religiosa un extranjero. Tenía esa situación. Está claro que una congregación religiosa, por ejemplo, tiene que tener su domicilio fijado aquí, pero exigía además, digamos, inclusive era un decreto de ley, ni siquiera era ley, era un decreto de ley que se despidió en el 37 sobre la ley de cultos, que exigía que la persona que quiera ser representante tenga la condición, digamos, de nacional, o sea, la condición de ecuatoriano. Pensemos una persona, digamos, que tiene una religión budista, una religión propia de los orientales, no se le puede pedir, digamos, que adopte la ciudadanía ecuatoriana o la nacionalidad ecuatoriana para que pueda optar como representante legal. Eso es discriminatorio en los términos actuales de la Constitución. En su momento, en el 37, a lo mejor no era, 1937 no era discriminatorio, pero en los momentos actuales era totalmente discriminatorio. Se planteó, obviamente, digamos, en este caso, la inconstitucionalidad, y se declaró, a su vez, por parte de la Corte, que efectivamente había una discriminación y afectación a la igualdad y no discriminación en atención a la nacionalidad, por ejemplo, en este caso. En cuanto a los efectos, ya habíamos manifestado, ¿no? Y eso se ratifica en el tema de que tiene que haber, digamos, una expresión de los efectos hacia futuro como regla general, y por excepción se pueden retrotraer sus efectos esto. Aquí siempre me ha llamado mucho la atención el tema, digamos, de que declara, por ejemplo, los temas de carácter tributario. Una de las situaciones que más a veces he visto que a nivel de no solamente Ecuador, sino los países, es emitir una serie, digamos, de leyes
que en su momento pueden ser, digamos, contrarias a las constituciones. Y claro, y cuando se declara la inconstitucionalidad, se crea un verdadero problema, digamos, de esa ley, disponiendo, por ejemplo, la devolución de todos los valores que se cobraron indebidamente a través de esta ley, digamos, que tributaria, que puede llegar a ser inconstitucional. Por ejemplo, es un caso muy discutido en la doctrina, ¿no? Es un caso muy complicado que podría dar situaciones muy, uno diría, bueno, es injusto, ¿no? Pero al fin, en estos casos, digamos, también en atención a lo que podría provocarse, digamos, al tema financiero presupuestario de un Estado, digamos, muchas veces, digamos, se declara la inconstitucionalidad, pero no se da ese efecto, digamos, de que pueda hacer, traerse en sus efectos hacia el pasado. En cuanto al procedimiento, ¿no? Básicamente tenemos ahí que los procesos de inconstitucionalidad de actos normativos que se tramitan en la Corte tienen que sujetarse a lo que está en las reglas de procedimiento previstas en el capítulo 2 del título 2, en este caso de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Pasemos a la siguiente presentación, Diana, por favor. Aquí está más o menos un modelo muy sistemático o representativo de cómo opera, digamos, dentro de los procedimientos, digamos, una acción en contra de actos normativos, ¿no? Hay la presentación de la demanda de inconstitucionalidad, ¿no? Básicamente son contenidos, digamos, propios, la identificación. Y aquí la Corte exigió siempre, digamos, que existe una argumentación fuerte, digamos, de aquello que ustedes consideran que es contradictorio con la Constitución. Pensemos que cualquier ciudadano puede presentar esta demanda. Cualquier ciudadano, cualquier funcionario público lo puede hacer. Sea juez, sea un funcionario de alguna institución como la Fiscalía, lo puede presentar válidamente, digamos, una acción de inconstitucionalidad. Miren, entonces, como esa legitimación es muy amplia. Y claro, esto va dirigido básicamente, si es en contra de una ley, por ejemplo, a aquellos, digamos, de los cuales nació esta ley, como en este caso, en primer lugar, es la Asamblea Nacional. También se cuenta con el Procurador General del Estado y se ha contado también con la Presidencia de la República. Sí, se ha optado o se caracteriza, ¿no?, usualmente en los procesos, también contar con el Presidente de la República en estos temas, digamos, de presentación de demandas de inconstitucionalidad en contra de actos normativos, pensemos en el caso de una ley. Y una vez iniciado toda esta situación, se da ya el inicio de un proceso constitucional, ¿no? Hay un tema, digamos, que la Corte siempre, ¿no? Luego de obviamente pasar el filtro de la admisión, ¿no? Que por lo general es muy difícil que no pase un filtro de admisión una acción de inconstitucionalidad. Sí, es muy difícil, digamos, de que una acción como tal no pase ese primer filtro que es la admisión. Recordando además que válidamente yo puedo presentar, digamos, que se me suspenda, digamos, la norma hasta cuando decida la Corte, situación que hoy en día también la Corte ha considerado, digamos, que tiene que tener una carga muy fuerte para que en este caso, digamos, se pueda aceptar, digamos, como figura o como forma, digamos, de aceptar la petición de suspensión, digamos, esto que en su momento ya va a ser resuelto luego en sentencia. Entonces, ¿no? En un primer momento, en anteriores conformaciones se aceptaba básicamente en algunos casos, y así se puede comprobar, ¿no?, de la revisión de algunas sentencias, que se aceptaba la petición, digamos, de suspensión, digamos, de una norma que era inconstitucional, previo luego, obviamente, a que se emita la sentencia definitiva. Hoy en día, digamos, la situación ha cambiado, y la Corte es un poco más exigente en esos puntos, y realmente en muchos de los casos rechaza, ¿no?, la petición de presentar una acción con esto de la suspensión de la norma, ¿no? Y entonces, una vez ya que existe un proceso constitucional, ¿no?, la cual la Corte asume ya la competencia de este caso, ¿no?, ya se empieza básicamente a conformar lo que es todo lo que es el proceso constitucional, ¿no? Y podemos en este cuadrito, en esta presentación, observar algunos aspectos, ¿no?, que tienen que ver con, por ejemplo, en el numeral 2, con el fondo, que es la extracción de los argumentos que precisen la afectación o no de los derechos constitucionales, la forma, que es el proceso regulado por la Constitución. Esos son aspectos, digamos, que tiene que realizar en la parte de este juicio de validez que habíamos observado por parte de la Corte Constitucional. Recuerden, por la forma y por el fondo tiene que en este caso realizar, digamos, el control en atención a lo que le pidan las partes, porque también puede ser el caso, ¿no?, de que solamente se presente por la forma y no por no por el fondo, ¿no? Pensemos en por ejemplo, en este caso, las reformas que se hizo mediante enmienda en el 2015 y en el 2018,
precisamente, digamos, la Corte encontró que todas esas reformas que se hizo en el 2015 a través de la Asamblea mediante la figura de la enmienda, digamos, eran inconstitucionales. ¿Por qué? Porque no se respetó la forma de votación. O sea, hay un tema, por ejemplo, que se violentaba el tema de forma, ¿no? Entonces, claro, se hizo la votación de las enmiendas y todo eso que se aprobó en bloque. Y eso consideró, por ejemplo, la Corte que no podía, no se tenía que hacer. Pasemos a la siguiente presentación. Aquí está una estructura básicamente que siguen las sentencias que son de la parte general y que está en el artículo 91 de la ley orgánica, que tiene que ver con los antecedentes, la parte considerativa y la parte resolutiva, ¿no? Esa es básicamente la parte medular que tienen las sentencias constitucionales, ¿no? En la parte de los antecedentes es básicamente una transcripción de la norma, la indicación de las pretensiones, las etapas que se agotaron. En la parte considerativa, como está en la presentación, está la competencia y básicamente la redacción que siempre utiliza la Corte en muchos de los casos, no siempre, es los problemas jurídicos, ¿no? Eso es realizar preguntas y contestarse. Es una forma, digamos, que la Corte lo viene manteniendo ya desde las conformaciones anteriores de las Cortes. Entonces, me parece que es una forma muy didáctica de enfocar o resolver una, una acción de inconstitucionalidad en base a la formulación de preguntas y respuestas que va dando la Corte a lo largo de su sentencia. Y la parte resolutiva, ¿no? Que es la parte, digamos, en la cual se pronuncia sobre la constitucionalidad o no de las normas, que es la parte en la cual, digamos, se acepta o no se acepta la petición parcialmente, totalmente, y también vamos a ver los tipos de sentencia que se pueden ir dando. La siguiente presentación, por favor. En cuanto a la notificación, ¿no? Es importante tomar en cuenta lo siguiente, ¿no? La parte final del artículo 93 de la ley orgánica dice que la notificación de la sentencia se tiene que realizar dentro del término de 24 horas de expedir la sentencia. Recordemos que en una acción de inconstitucionalidad existen las partes, ¿no? Pero en atención también a la importancia que tiene, ¿no? El hecho de realizar control de constitucionalidad, hay el tema de la publicación de la sentencia. Una cosa es la notificación y otra cosa es la publicación. Que si bien es cierto, la ley no dice desde cuándo, por ejemplo, en el caso de las declaraciones de inconstitucionalidad, desde cuándo entra en vigor esas declaratorias de inconstitucionalidad o de cuándo entra en vigencia, digamos, generalmente se acepta, digamos, en este caso que la publicación en el registro oficial, solamente a partir de eso, digamos, surte efecto la declaratoria de inconstitucionalidad. Así como la vigencia de una ley exige la publicación en el registro oficial, en este caso, el control de constitucionalidad y la expulsión del ordenamiento jurídico también exige, ¿no? En este caso, que se cumpla con este tema de la publicación en el registro oficial. Entonces, la notificación a las partes, una vez que se emite la sentencia, tiene que realizarse dentro de 24 horas de expedir la sentencia y tomando en consideración que pueden darse casos de votos salvados o concurrentes, en la cual, digamos, se pueden demorar hasta 10 días, obviamente, hasta que remitan los votos salvados o concurrentes los jueces, y luego de eso se procederá con la notificación. Eso también tiene la previsión en el artículo 41 de la codificación del reglamento de sustanciación de procesos de competencia de la Corte Constitucional. Siguiente presentación tiene que ver con los efectos de las sentencias, ¿no? Aquí tenemos el caso, por ejemplo, de los temas de autodeclaración y ampliación. Tenemos el caso de que les hablaba del año 2018, las enmiendas que hicieron en el 2015. Sucede que en el 2018, cuando se declaró la inconstitucionalidad, sucedió algo muy extraño, que ustedes saben que también pasó el tema de esto, lo que se dio como vacancia constitucional, se lo denominó así, pero en realidad fue un nombre que se utilizó. No se notificó, no, perdón, se notificó a las partes, pero no se publicó en el registro oficial. O sea, se dejó, esa situación quedó en el aire, ¿no? Se dijo, bueno, esto es inconstitucional, lo que hizo la Asamblea a través de la enmienda, la Corte notificó a las partes, pero no publicó en el registro oficial por toda situación, digamos, de transición que se produjo en el país. Entonces, en este caso, digamos, con la nueva conformación ya de la Corte, tuvo que resolver la situación y tuvo que, en atención a las circunstancias propias que se dieron, digamos, de reconocer que en este caso, digamos, la declaratoria se produjo desde la notificación y no necesariamente desde la publicación que se hizo casi recientemente cuando dieron contestación a la autodeclaración y ampliación en el sentido de que le preguntaban a la Corte que ingresó qué pasó con la falta de notificación que se hizo a este control en el año 2018. Entonces, eso es lo que la Corte, por ejemplo, respondió diciendo, claro, por regla general siempre tiene que publicarse en el registro oficial esa declaratoria para que tenga vigencia. Caso contrario, digamos,
no surte efecto hasta que no esté publicada en el registro oficial. Pero en este auto de declaración y ampliación, y en atención a la situación particular que les comento, lo que es la causa 00915IN y otros, estableció esta situación muy particular. Pero de ahí, por regla general, ¿no? A pesar que no se lo dice la ley, solamente a partir de la publicación en el registro oficial, ¿no? La declaratoria de inconstitucional surte efectos. Ahí sabremos si la Corte dice también efectos a futuro o cuando también efectos de STUM, ¿no? Que es básicamente dentro de la excepción, es con efectos para el pasado. Y también tiene la misma previsión, ¿no? Que tenemos para el tema de la notificación, ¿no? Que está en el artículo 93, que también cuando existan votos salvados y concurrentes, no tiene que obviamente esperarse un término de 10 días para que la secretaria pueda recibir, digamos, esos votos salvados y concurrentes, y tienen que ser también publicados conjuntamente con la sentencia principal, ¿no? ¿Podemos pasar, por favor? Aclaración y ampliación. A ver, en este punto, ¿no? Se puede pedir, digamos, como todas las sentencias básicamente que emite la Corte, en el caso concreto de la acción de inconstitucionalidad, una aclaración y ampliación, normas, digamos, los recursos de carácter, como ustedes saben, de carácter horizontal, que tienen la misma consideración que lo tiene la justicia ordinaria, ¿no? Cuando no se ha resuelto todo, ¿no? Cuando no se ha resuelto todo, hay una ampliación, y cuando realmente algo no está claro, se pide una aclaración, ¿no? Eso básicamente es la misma consideración que tenemos aquí en la justicia constitucional. Y también hay, obviamente, plazos que hay que cumplir para presentar esto, y que es el término de 3 días a partir de la notificación, y que tiene que ser resuelta en el término de 8 días a partir de su presentación por parte, en este caso, del Pleno. Y recuerden que cuando se analizan las sentencias, hay un proyecto de sentencia que lo emite o lo hace un juez ponente, y este mismo juez ponente va a ser el que realice en su momento, digamos, o resuelva la aclaración o ampliación, ¿no? Y además el artículo 40 le pone, digamos, un plazo, ¿no? Para este juez ponente o el que hizo el proyecto el proyecto de sentencia, para que redacte ahora el proyecto, digamos, de providencia de autodeclaración y ampliación, desde 5 días. Entonces, esta persona, digamos, el que es el ponente de la sentencia principal, que tiene que emitir en este caso ya un auto de declaración y ampliación, tiene que hacerlo dentro de 5 días, y dentro de 8 el Pleno tiene que resolver el auto de declaración y ampliación. Siguiente presentación, por favor. Los defectos que habías manifestado, me parece que también al principio ya los había indicado, ¿no? Los defectos erga omnes se vinculan a todos por igual, sin referencia a un caso concreto, ¿no? Que es otra situación que se puede presentar a veces en los casos de los controles concretos a través de la consulta de norma. Y el tema que básicamente completa lo manifestado, que los efectos de las sentencias de control abstracto de inconstitucionalidad mediante acción de inconstitucionalidad no tiene efectos interpartes, no tiene efecto erga omnes. ¿Podemos pasar, por favor? Un caso muy evidente y una distinción con lo que verán la próxima semana tiene que ver con el tema del desistimiento, ¿no? En el auto del caso 00418IA, ¿no? Se estableció claramente, digamos, que no se puede, digamos, hacer, digamos, un desistimiento de una causa de acción de inconstitucionalidad. En este caso es de actos administrativos de carácter general que se ha iniciado. No se puede plantear, o de hecho, si se puede plantear, la Corte le va a rechazar, digamos, y va a realizar el control. Lo que no sucede, así, por ejemplo, en el control concreto. Aquí un poco me adelanto, por ejemplo, en lo que van a ver la próxima semana, en el caso de control concreto de consulta de norma, si dentro, digamos, del proceso usted eleva como juez la consulta de norma y resulta, digamos, que las partes deciden desistir o ya no hay proceso y ustedes se comunican a la Corte ya no tiene nada que resolver, ya no tiene nada en este caso que responder a los jueces. Ahí sí surte efecto, en este caso, el desistimiento. Mientras que en el control, digamos, abstracto, no existe la posibilidad, digamos, de plantear el desistimiento. Es una diferencia, por ejemplo, muy importante. Siguiente, por favor. El tema de la cosa juzgada también es una institución muy importante, ¿no? El tema de la cosa juzgada tiene que ver, digamos, con que los procesos, digamos, no se pueden tener o mantener abierto al infinito. Entonces, básicamente, ¿no? Básicamente lo que se busca, ¿no? Es que una vez, digamos, que se emita sentencias y en las cuales exista control integral, digamos, este solo efecto del control integral impide que se pueda volver a presentar nuevas acciones de inconstitucionalidad, ¿sí?
Entonces ahí vemos, digamos, cómo se va dando este punto, digamos, o cómo se efectiviza la cosa juzgada, ¿no? En materia, digamos, a que no se puede incoar o intentar algunas veces presentar indistintamente, sin ningún límite, digamos, acciones de inconstitucionalidad, ¿no? Y sucede que hay casos que ingresan, digamos, a la Corte varias acciones. Otra cosa es que ingresando varias acciones se acumulen a una causa y sea una sola, que es muy diferente. Sí, y va a dar a todas esas causas una sola respuesta. Otra cosa es que ya resuelto y dispuesto por la Corte, digamos, se siga insistiendo, digamos, sobre algo que ya la Corte se pronunció en su momento. ¿Sí? Eso, por ejemplo, también la Corte ha sido clara en manifestar que si ya dio, digamos, una respuesta y este control ha sido integral, digamos, no puede o no necesariamente tiene que volver a pronunciar sobre él, sobre aquello que ya manifestó. Entonces, eso, por ejemplo, es un tema muy importante que hay que tomar en consideración, ¿no? Podemos pasar a la siguiente presentación. Les había manifestado sobre el tema de la inconstitucional sobrevenida, ¿no? En otros países existe la posibilidad, digamos, de que una vez que existe una nueva constitución, todo aquello que se contradiga, digamos, los jueces pueden válidamente considerar que es contrario a la constitución y no aplicarlo, y solamente las leyes que se den una vez con la constitución en adelante, ahí piden, digamos, el control de constitucionalidad. Hay sistemas que adoptan esa forma de hacer control. En el caso ecuatoriano, no. Siempre se tendrá que hacer, digamos, el control para sacar o expulsar del ordenamiento jurídico a través de la Corte Constitucional. Siempre. Entonces, es un punto muy importante que hay que tomar en consideración, ¿no? Lo que yo les comento sobre la inconstitucional sobrevenida es un aspecto que se mantiene, digamos, en otras situaciones, pero que en el caso ecuatoriano no lo tenemos, al menos la Corte no lo ha desarrollado por, eh, por más que exista la disposición transitoria 14ª, que dice que las disposiciones legales de origen parlamentario expedidas con anterioridad a la entrada en vigencia de esta ley y sobre cuya constitucionalidad no haya existido pronunciamiento judicial previo, podrán ser demandadas ante la Corte Constitucional únicamente por vicios de fondo. ¿Sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, es un aspecto muy importante también lo que dice, digamos, la Constitución, ¿no? En la parte final de la Constitución del 2008, en referencia del 98, que dice que se encuentra derogado todo aquello o toda norma contraria a esta Constitución. Ya, esa sola forma de derogar, ¿no? Que es una derogación de forma muy expresa, no implica, digamos, de que un solo juez que considere que es inconstitucional, una norma preconstitucional, ya lo expulse del ordenamiento jurídico. Tiene que siempre, digamos, plantearse esta cuestión del control de constitucionalidad, tal y como lo acabamos de ver cuando expuso el tema de la ley de cultos, por ejemplo. Siguiente presentación. Siguiente presentación. En la siguiente podemos ver, hay aspectos, digamos, que me refería a los actos normativos de carácter general, pero hay actos normativos de carácter general. Me refiero ahora a los actos administrativos de carácter general que, como les manifestaba en la doctrina y en la dogmática ecuatoriana, no aceptan mucho que exista esta distinción, ¿no? No aceptan mucho que exista esta distinción, pero en todo caso, en el artículo 138, 139 y 140 de la ley orgánica, se establece ya un procedimiento propio para estas situaciones, ¿no? Inclusive se dan particularidades propias, por ejemplo, en cuanto al plazo para la interposición de la acción, dice que puede ser solicitada en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto, ¿sí? Aquí no hay la distinción, por ejemplo, si se declara, si eso se pretende que se declare la inconstitucional por el fondo o por la forma, aquí no existe esa distinción como existe en los actos normativos de carácter general. Aquí dice simplemente que puede ser solicitada en cualquier tiempo a partir de la expedición del acto. En cuanto a los defectos, aquí también establece claramente que por regla general es hacia el futuro. Y lo que sí se asimila un poco a los actos normativos es en cuanto al procedimiento, porque la misma norma lo deriva, digamos, a las reglas que están, digamos, establecidas para el control sobre actos normativos de orden general, ¿no? La siguiente presentación nos da, podemos ver aquí en una siguiente presentación cómo se ejemplifica más o menos aquellos actos, digamos, que en los cuales la Corte ha hecho control sobre actos administrativos de carácter general. No sé si pasamos a la siguiente. Aquí, por ejemplo, el tema de la proporcionalidad, ¿no? Por ejemplo, la sentencia 711 IA/19, ¿no? Bueno, aquí un poco para indicarles, ¿no? Hay una nomenclatura o abreviaturas que utiliza la Corte, ¿no? Cuando hay la acción de inconstitucionalidad de normas
con rango de ley, por ejemplo, utiliza IN, y en el caso de actos administrativos de carácter general, utiliza la IA. En este caso de la sentencia 711 ya, la 19, que fue un caso, digamos, de una convocatoria para, para adjudicar puestos, ¿no? Adjudicar puestos dentro del servicio público, se utilizó la figura de la proporcionalidad, ¿no? Como canon de constitucionalidad. La siguiente presentación. Y la proporcionalidad, digamos, puede ser utilizada como, pasemos a la siguiente, por favor, Diana. Sí, esta cuestión de la proporcionalidad puede ser utilizada, digamos, en una doble vertiente, tal y como está ahí en la parte final, como criterio de actuación, ¿no? Y como parámetro de control, ¿sí? O sea, puede ser utilizada bajo las dos situaciones, ¿no? En este caso, utilizó como parámetro de control para determinar, básicamente, si la convocatoria a ocupar puestos o cargos públicos cumplían con el principio de proporcionalidad. Esto es de que sea válida, idónea, necesaria, ¿no? Y que exista un debido equilibrio entre la protección y la restricción constitucional. Entonces, en este caso, pasemos por favor a la siguiente presentación, Diana. Vamos a ver más o menos cómo operó este test de proporcionalidad, ¿no? Y era básicamente la llamada o la convocatoria a un concurso de méritos de oposición para la designación de 101 cargos de juezas y jueces de familia, mujer, niñez y adolescencia y contravenciones. Consideró la Corte que vulneró el derecho, sí vulneró, perdón, el derecho de la igualdad, ¿no? En este caso, la Corte consideró, digamos, de que no vulneraba el derecho a la igualdad el otorgamiento de puntos adicionales. ¿Sí? El solo otorgamiento de puntos adicionales no violentaba el principio de igualdad que establece la Constitución. Recuerden, ¿no?, que el principio de igualdad como tal no exige, digamos, de que todo el tratamiento igual para todos, porque exige, digamos, la diferenciación, ¿no? Y si usted no diferencia aquellas situaciones que necesariamente tienen que ser diferenciadas, también está discriminando. Es una situación muy importante, digamos, en la cual, dentro de un control de constitucionalidad, la Corte utiliza el test de proporcionalidad. Entonces encontró que existe legitimidad del objetivo de la medida, se cumplió un objetivo válido, ¿no? Hay que recordar que existen acciones afirmativas que están presentes, solamente, digamos, en el caso ecuatoriano, en muchos países existen las acciones afirmativas, digamos, en la cual, en atención, digamos, a la situación histórica que vienen o han tenido determinados grupos sociales, digamos, se entiende, digamos, que en atención a esto y una forma de equiparar o igualar oportunidades, se asignan puntos, digamos. Y así fue como sucedió en este caso, digamos, al concurso de méritos de oposición, ¿no? En la cual se dio puntos adicionales solamente en atención a su condición de mujer. Pues ahí la Corte hizo, digamos, el control y consideró, digamos, que estaba correctamente, digamos, utilizada, digamos, esta asignación de puntos y declaró que era constitucional la medida, ¿no? Pasemos a la siguiente, Diana. Sí, aquí está el tema de los actos normativos no parlamentarios, ¿no? Le hago mención a esto porque podría, digamos, un poco llamar a la confusión, tal y como está redactada en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿no? En la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, ¿no? Eh, Actos normativos no parlamentarios. Recordemos que teníamos los actos normativos, actos administrativos de carácter general, y ahora suma esto, actos normativos no parlamentarios, ¿no? Entonces, esto un poco la Corte ha intentado, digamos, de dilucidar, digamos, a qué se refieren con los actos normativos no parlamentarios. Y en la sentencia 4916 y en el 19 dice que son las normas regionales, las ordenanzas distritales, los decretos y reglamentos, las ordenanzas municipales o en este caso de los GATS, los acuerdos y las resoluciones. O sea, en la sentencia 4916 y en el 19 se manifestó la situación cuando en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se habla también de actos normativos no parlamentarios, ¿no? Entonces, en este caso también existe la posibilidad de hacer control de constitucionalidad sobre aquellos actos, ¿no? Pasemos a la siguiente. Ahora, el tema de los actos administrativos de carácter individual, hay que recordar aquí un poco, ¿no? Y cuando ya nos referimos a actos administrativos, hacer mención a lo que dice el Código Orgánico Administrativo y reconoce aquí dos variedades del mismo. La primera es aquella que corresponde a un acto con efectos jurídicos individuales y la segunda se refiere a un acto con efectos jurídicos generales. ¿Sí? Aquí están dos situaciones muy, muy concretas. Puede ser, digamos, de que yo, a ver, supongamos el caso del presidente. El presidente, en atención a la facultad reglamentaria, puede reglamentar la ley, puede emitir reglamentos de ejecución, ¿verdad?, de aplicación de la ley. Ya. Si tiene esa facultad reglamentaria el presidente, ¿a través de qué acto lo hace? Lo hace evidentemente a través de un decreto ejecutivo.
¿verdad? Es la figura que utiliza el decreto ejecutivo. Pero también con el decreto ejecutivo puede realizar otras actividades. Puede realizar, por ejemplo, en este caso, ¿no? En muchos casos he visto también que hay situaciones que estaban concretas con temas de bajas, ¿sí? Situaciones muy particulares o muy concretas, por ejemplo, en la cual, digamos, en este caso, o puede darse, digamos, remociones que ya no se refieren a contenidos de orden general, sino de orden muy particular. ¿A qué quiero llegar? Que no necesariamente en atención a cómo se llame el instrumento de decreto ejecutivo, necesariamente en el decreto ejecutivo hay actos de carácter normativo. Puede también existir actos administrativos de carácter individual. Eso también hay que analizar para ver en atención a qué existe, qué es lo que se puede plantear, ¿no? Entonces, si existe, digamos, que yo quiero impugnar la validez, digamos, de un acto normativo o un acto, digamos, de carácter individual, tengo, dependiendo del caso, lo uno, que es la acción de inconstitucionalidad, o lo otro, que son las garantías jurisdiccionales como la acción de protección. Y además, dentro de eso tengo que distinguir, suponiendo que ya distinga que es un acto administrativo de carácter individual, tengo que distinguir que si ese acto administrativo de carácter individual viola derechos constitucionales, la vía es la constitucional. Pero si no viola derechos constitucionales, pero yo puedo impugnarlo, digamos, en atención a aspectos de orden legal, la vía es la contenciosa administrativa, que es la justicia ordinaria. O sea, toda esta situación es importante realizarlo al momento de considerar y analizar cuál es la vía correspondiente o cuál es la vía que se necesita incoar. La siguiente presentación, Diana. Podemos pasar a la siguiente para avanzar. Los tipos de sentencias, yo pienso que aquí podemos hacer un recorrido bastante sucinto del tema, ¿no? En tema, digamos, a que hoy en día ya no se acepta mucho esa distinción muy clásica de se acepta o no se acepta la acción de inconstitucionalidad, se estima o desestima la petición. O sea, eso sería básicamente en sistemas muy históricos en los cuales todo eso ya prácticamente ha sido superado. Pues hoy en día, cuando se emite una sentencia de control, existen las figuras de sentencias atípicas, ¿no? Las sentencias estas, digamos, que de alguna forma, digamos, tienen que englobar todos los aspectos que permitan modular o dar una situación, una respuesta, ya no solamente como sí o no. Sí, eso es básicamente lo que quiere, digamos, cuando uno se modula una sentencia. Entonces, aparte de modular, se dan ciertos criterios y tomando en consideración que ya no únicamente en el caso de la Corte Constitucional, digamos, es un legislador negativo, porque también puede actuar como legislador positivo. Entonces, todas las situaciones hacen, digamos, de que hoy en día existe una insuficiencia de la sentencia clásica. La siguiente presentación. Aquí están un poco los principios, ¿no? Y reglas que se mantienen, digamos, en atención a cuando se hace, digamos, control, que es el principio de constitucionalidad, el indubio pro legislatore, siempre se está en principio de conservación del derecho, ¿no? Lo primero, digamos, que cuando uno plantea la acción de inconstitucionalidad, tiene que pensar desde que hay cuestiones, digamos, que de entrada, digamos, digamos, la Corte, digamos, de cierta forma, se pone del lado del legislador, ¿no? Esa es la primera situación que va a presentarse, digamos, cuando plantea un control de constitucionalidad, porque esta es una situación que se puede presentar como último recurso. La siguiente presentación, Diana, podemos ver, digamos, los tipos de sentencias, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos las sentencias de carácter interpretativa, admisoria, por ejemplo, es una distinción bastante somera. Ahí, así como hay autores, existen clasificaciones, es una situación, una clasificación muy pequeña, ¿no? De las sentencias que puede emitir la Corte en materia de control de constitucionalidad, como es la interpretativa admisoria, ¿no? Y la interpretativa desestimatoria, ¿no? La una con consideraciones muy propias, la primera parte de que existe una opción de interpretación inconstitucional, pero que el texto de la norma es constitucional, por lo que deja sentada cuál es la interpretación que debe darse al texto para que su aplicación sea constitucional. Parecería que podría haber un tema, digamos, de dificultad en cuanto a distinguir esta forma, digamos, de entender la sentencia interpretativa admisoria y con lo que dice la sentencia interpretativa desestimatoria podemos entenderlo mejor. Esta es como que niega la inconstitucionalidad de una determinada interpretación de la norma, por lo que deja abierta la posibilidad, digamos, de alegar la inconstitucionalidad de otra interpretación de aquello. Hay casos en los cuales, por ejemplo, ¿no? Atención, digamos, a la forma que se ha dado la situación, en materia, digamos, en materias concretas, ¿no? En las cuales, no siendo la norma entera, por no tener todos los presupuestos, digamos, que pueda abarcar,
porque necesariamente, como les había manifestado, la norma no puede abarcar todos los supuestos. Dice, la norma sigue vigente, pero en determinado supuesto, en este caso concreto, tiene que entenderse de determinada forma. Sí, es la forma, digamos, la Corte, con la cual la Corte ha venido actuando en algún caso, en algunos casos, ¿no? Porque no puede, como le insisto, no es la idea expulsar del ordenamiento jurídico toda la norma, sino atención también al caso puntual que se puede presentar y para no crear situaciones, digamos, de que más bien podrían, digamos, no proteger, digamos, derechos, más bien afectar a derechos, en este caso concreto, hace esa distinción la Corte y resuelve de esta forma. La siguiente presentación. Aquí tenemos el caso de una inconstitucionalidad sustitutiva, ¿no? En el caso que les manifestaba de la ley, de esta ley de cultos, ¿no? En la cual, ¿no? Además, digamos, se estableció de que el caso concreto no, ahí en la presentación vemos que ya no consta el tema de la nacionalidad. En el texto original de la ley, y también se hizo el control del reglamento, se hablaba de nacionalidad. Ahí se puso simplemente, en la negrilla se puede ver por personas. Ahí ya no decía, sino en origen decía por ecuatorianos. O sea, ahí en este caso se hizo, digamos, una sustitución del texto para que sea acorde con la Constitución. Igual pasó con el reglamento de cultos religiosos, ¿no? En este caso, digamos, se hizo esos ajustes, digamos, para que en este caso sea conforme a la Constitución. Siguiente presentación. Aquí hay una inconstitucionalidad parcial simple, ¿no? Básicamente son las que de alguna forma, digamos, se termina sacando del texto un determinado párrafo o palabras, y con lo cual, digamos, se cumple, digamos, sin distorsionar el contenido y entender que eso es inconstitucional. Entonces, una vez que se produce eso, básicamente la Corte no tiene que añadir nada, simplemente dice, voy a quitar, por ejemplo, en este caso, en el decreto ejecutivo 813, ¿no? Él quitó esa parte y dijo simplemente, ¿no? Que en este caso de las renuncias obligatorias, que era contrario obviamente a la Constitución, ¿no? Eliminó las frases obligatorias y la otra frase que tiene que dice, las servidoras y servidores públicos deberán cumplir obligatoriamente esos procesos aplicados por la administración. Ya, estas situaciones quitó del decreto ejecutivo y no añadió nada. Ahí simplemente una inconstitucionalidad parcial simple. Pasemos a la siguiente presentación, Diana. Bueno, aquí un poco de conclusiones sobre el tema ya que manifestaba de por qué no existe, digamos, el tema de estas clasificaciones o tipos de sentencias de forma clásica, ¿no? De que acepto o no acepto, ¿no? Aquí hay un tema, digamos, al tema de la actualidad. Esto debe al cambio, digamos, de constitucional que tenemos en el Ecuador en atención, digamos, a la protección de derechos, en atención, digamos, a que ya no solamente es un legislador de carácter negativo, sino en muchos casos puede ser positivo. Sin embargo, en este punto la Corte también hay que ser claro, ha manifestado una serie de aspectos de autorrestricción. ¿Sí? No, no es un competidor, no es un competidor del legislador. Sin embargo, en algunos casos ha tenido que dar en atención a la temática de determinadas reglas. Por ejemplo, el caso de la interrupción voluntaria del embarazo. Fue un tema muy puntual en la cual llamó la atención, digamos, la Corte porque determinó, casi dijo, estas situaciones ustedes, señores, que emitan la ley, digamos, que se requiere para viabilizar la interrupción voluntaria del embarazo en caso de violación. Siguiente presentación. Hay otros criterios, digamos, que también están en control abstracto de constitucionalidad, ¿no? El caso, por ejemplo, efectos ultraactivos, ¿no? Eso es, digamos, de que hay normas que, a pesar de no encontrarse vigente por la situación, digamos, en la cual está redactada, digamos, producen efectos. Entonces, en estos casos, la Corte también se sigue manifestando, tiene que manifestar o tiene que dar una respuesta. Por lo general, ¿qué pasa? Que cuando la norma, en el momento que entra a la Corte y en ese transcurso ha sido derogada, se ha sido derogada y no produce efectos ultraactivos, la Corte simplemente ya, en este caso, no hace control, porque ya no está en el mundo jurídico esa norma, ¿sí? Pero puede darse caso de que, siendo derogada, produzca efectos, y en este caso, la Corte ahí sí hace o entra a hacer control de constitucionalidad. Otro aspecto tiene que ver básicamente con lo que a muchas de las veces he entendido, ¿no? De que cuando existe contradicción, la Constitución nuestra dice que no puede contradecir o no puede alterar el reglamento a la ley. Eso dice nuestra Constitución. Y se ha entendido, digamos, esto como para efectos que alguien puede presentar una acción cuando puede haber una contradicción entre el reglamento y la ley. Esto ya la Corte ha dicho es tarea de
del contencioso administrativo. Recuerden que en el contencioso administrativo hay el recurso objetivo y subjetivo. En este caso, el recurso objetivo cumpliría con esa función, ¿no? En atención a la contradicción entre el reglamento y la ley. Entonces, y de igual manera, ¿no? Si existe una incompatibilidad entre una ordenanza municipal o uno de los GATS y la ley, todo eso también no es objeto de control de constitucionalidad, sino de, en este caso, de legalidad a través de el contencioso administrativo, concretamente el recurso objetivo, ¿no? Pasemos a la siguiente. Sí, este es lo del 813 que ya les había manifestado, ¿no? Fue interesante este caso, ¿no? Del 813 porque en su momento, digamos, la Corte, o se ingresó a la Corte la petición de que se declare inconstitucional este decreto ejecutivo. Y la Corte lo rechazó, ¿no? Lo rechazó sin hacer control integral o control completo, rechazó diciendo que no puede usted acudir a la vía que ha utilizado cuando existe una contradicción entre el reglamento y la ley. Existe el contencioso administrativo. Eso no ha cambiado, eso no ha variado. Ahora, ¿no? En la sentencia 2628 y N/20, que también volvió a ingresar para que hagan control de constitucionalidad, no es que la Corte le rechazó por cosa juzgada. Ahí la Corte consideró otros aspectos, digamos, que lo presentaba la persona que presentó, en este caso, la petición de acción de inconstitucionalidad, la demanda de acción de inconstitucionalidad, y la Corte consideró, digamos, que concretamente el artículo 8 del decreto ejecutivo, no, era contrario, digamos, al tema de que la ley tiene que definir la estabilidad y la cesación de funciones de sus servidores, más no un reglamento. Que recuerden que en el decreto ejecutivo 813 estaban reformas al reglamento de la LOCEP, y ahí es que se insertó las renuncias obligatorias, ¿no? Entonces, en este caso, la Corte, sin, obviamente, separarse de esa línea de que si existe una contradicción entre Constitución entre reglamento y la ley, que es propio del contencioso administrativo, consideró que en este caso para hacer control no había cosa juzgada porque no se respetó con el principio básicamente de que tiene que establecerse en la ley la estabilidad y cesación de funciones y no en un reglamento como lo hizo el presidente de la República. La siguiente presentación. Aquí también un tema muy importante, ¿no? Recuerden que en esos tiempos la Corte ha dado mucha importancia al principio esto de la legalidad, ¿no? Siempre digamos que, o la reserva de ley, ¿sí? El principio de reserva de ley básicamente. Dice que tiene que establecerse determinadas situaciones, digamos, dentro de la ley y no puede estar, digamos, dentro de un acuerdo ministerial. Y esto pasó en la sentencia 3320 y el-21, que básicamente regulaba el uso de la fuerza. Hoy en día ya la Asamblea expidió la ley del uso de la fuerza. Ustedes saben que existe una ley que es recientemente promulgada y que está en vigencia. En su momento se quiso ingresar, no, a través de un acuerdo ministerial expedido por el ministro de Defensa, digamos, situaciones que deben estar en la ley. Y aquí también la Corte declaró, digamos, en este caso, que se inobservaba el principio de reserva de ley y, como no pudo ser de otra forma, declaró la inconstitucionalidad por la forma. Siguiente presentación. Aquí otro aspecto, por ejemplo, en atención también a lo que tiene que establecerse en la ley, ¿no? Nuevamente el principio de reserva legal se estableció, digamos, que no se puede establecer en un acuerdo ministerial, ¿no? Situaciones que tienen que ver con regulación del caudal por actividades mineras. Entonces, cuando hay situaciones que tienen que regularse, digamos, en atención a la importancia de los derechos de la naturaleza, tiene que establecerse, digamos, en una ley y no en un reglamento ambiental. ¿No? Por más protector que sea, la figura adecuada no es el reglamento, sino tiene que ser una ley. La siguiente, por favor. Parece que vamos concluyendo. Y es un aspecto, digamos, que tiene que ver con el control de constitucionalidad de oficio incidental dentro de EP y control por conexidad. ¿A qué me refiero con esto? A ver, cuando en su momento, digamos, la Corte de la actual conformación sacó el criterio de que no se puede en general realizar control abstracto de constitucionalidad en garantías jurisdiccionales. ¿Sí? Por ejemplo, en una EP no se puede hacer control constitucional. Para eso está la acción de inconstitucionalidad. Ya. Si esa es la regla, sin embargo, esto se ha tenido que ir matizando en atención a la propia práctica que va, o los casos que va conociendo la Corte. ¿No? Y en la sentencia 1024-19 JP de las 21, ¿no? En atención a que es en lo que tiene el artículo 75,
de esta actuación de oficio de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, está puesto mal ahí, la Constitución es la Ley Orgánica, inserta la figura de la autocuestión de constitucionalidad. ¿Sí? Establece, en este caso, digamos, la autocuestión de constitucionalidad y permite que dentro de acciones, por ejemplo, de acciones extraordinarias de protección, si la Corte se percata que existe una contradicción entre una norma y la Constitución, ¿no? Se crea una especie de incidente dentro del mismo procedimiento y resuelve esta situación. Pero solamente para los temas que están, digamos, o que son objeto, digamos, de conocimiento, que no sea, obviamente, la acción de inconstitucionalidad. Porque para la acción de inconstitucionalidad, ¿no? Y cuando se percate que existen otras normas que puedan ser inconstitucionales, está la figura del control de normas por conexidad. Eso también es un aspecto muy importante que hay que tomar en consideración. La siguiente, por favor. Finalmente, aquí quiero terminar con el tema de los pronunciamientos de la Procuraduría, ¿no? También se ha discutido de cuál es la naturaleza de los pronunciamientos, de los dictámenes que emite la Procuraduría, ¿no? Y que es sobre inteligencia de la ley, por ejemplo, en este caso. Bueno, la sentencia 00209 SAN CC dijo que son actos normativos. Por lo tanto, digamos, ¿cuál es la figura, digamos, para en este caso dejar por fuera un acto normativo? Es la acción de inconstitucionalidad. Hay situaciones que, por ejemplo, se han dado y que creo que conocemos muy bien por temas de paridad de género, por ejemplo, en los GATS. Esta situación que se planteó en un principio, en muchos de los casos, ¿no? Cuando se planteaba acciones de protección, buscando la protección, buscando en este caso que se proteja la paridad de género, eh, la defensa que utilizaban las partes, ¿no? Que no estaban de acuerdo con el tema de la paridad de género en favor de las mujeres, era que había un pronunciamiento de la Procuraduría y que ese pronunciamiento no había sido declarado inconstitucional. ¿Qué sucedía? Que en las acciones de protección, los jueces tutelaban y declaraban procedente la acción de protección, digamos, en atención a la protección de derechos, ¿sí? En este caso, digamos, no era considerado, obviamente, el pronunciamiento de la Procuraduría como un elemento determinante, como una ley, por ejemplo, que pueda, digamos, en este caso, ser considerada como intocable. Era el pronunciamiento de la Procuraduría que estaba en vigencia, obviamente, que es un acto normativo, pero que frente a la vulneración de derechos, recuerden que también el pronunciamiento o el dictamen de la Procuraduría tiene un ámbito muy reducido, hace una interpretación de la ley, no puede hacer una interpretación de la Constitución, básicamente, con carácter vinculante. Entonces, al no haber esa interpretación o ese alcance en el dictamen de la Procuraduría de la paridad de género que existe en la Constitución, entonces se aplicaba la acción de protección y se declaraba procedente. Entonces, eso pasaba básicamente en temas que tienen que ver con los pronunciamientos de la Procuraduría, y qué es lo que yo he tratado de un poco de enfocar, ¿no? Toda esta ponencia, digamos, en la relación que puede haber entre las acciones de inconstitucionalidad, entre lo que es la acción de protección, entre lo que es la acción extraordinaria de protección, y podemos ver, digamos, que todo esto se va matizando, y creo que hay que tener una idea muy general cómo operan lo uno y lo otro. Me parece que tenemos preguntas, Diana, yo quiero dejar por ahí la presentación. Muchísimas gracias, Rubén, por tu exposición sobre el control abstracto de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte. A continuación, vamos a leer las preguntas que han sido enviadas al chat y serán resueltas por nuestro formador, el doctor Rubén Calle. La primera pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son los límites o alcances del control abstracto de constitucionalidad? A ver, los propios límites del control abstracto de constitucionalidad tienen que ver básicamente con, por ejemplo, dentro de la acción de inconstitucionalidad no se puede declarar vulneración de derechos, porque para eso están las garantías jurisdiccionales. Por eso es un tema muy importante que hay que tomar en consideración. No se pueden ordenar a título interpartes determinadas, digamos, reparaciones como lo puede hacer una garantía jurisdiccional. Por ejemplo, es un límite muy importante que existe, digamos, si la pregunta va en ese sentido. Sí, entonces, los alcances básicamente lo determina la misma jurisprudencia y la misma dogmática que sigue en otros países. Un control de constitucionalidad solamente es para, en forma abstracta, recuerden que estamos hablando en control abstracto, juzgar la constitucionalidad de la ley y no necesariamente dentro de un caso concreto. Y al haber esto, necesariamente, digamos, no puede darse como caso lo que sucede frecuentemente en las garantías jurisdiccionales, esto de aceptar y ordenar reparaciones. Por citarles, por ejemplo, el caso en el cual
existen límites ahí, ¿no? En el tema del control de constitucionalidad. Y otra, obviamente, también puedes encontrar los límites, digamos, en atención a que el tema de la deferencia al legislador, que tiene que haber una carga fuerte, digamos, para sacar del ordenamiento jurídico, digamos, a una norma que ha sido válidamente aprobada, digamos, por el legislador. Son situaciones que a la larga se convierten, digamos, en aspectos, digamos, que limitan, y no puede ser de otra forma, la labor de la Corte, y no es que esté mal, tiene que ser así justamente para que se evite un desbordamiento y un poder, digamos, que no puede tener la Corte, sino también tiene que convivir con otros entes que válidamente, digamos, dentro de un orden jurídico, tienen su posición, como por ejemplo es la Asamblea Nacional. Está ahí la respuesta. Muchísimas gracias, Rubén. Vamos a continuar con la última pregunta, que es la siguiente. En una acción de protección que se evidencia que las normas de un estatuto interno de una entidad particular es contraria con la Constitución, el juez debe declarar la invalidez de la norma contenida en el estatuto o disponer que la asamblea interna de la entidad sea la que reforme el estatuto. Ya, buena pregunta. En atención a lo que había manifestado precisamente, ¿no? Supongamos que le llega al juez la garantía jurisdiccional de acción de protección. A mí parece lo correcto es, en este caso, declarar sin efecto, obviamente, las normas que están siendo violatorias de derechos constitucionales. Me parece que la denominación exacta es declarar sin efecto. Tomar otras denominaciones como inconstitucional o invalidez, ese tipo de cosas, son propias ya de la acción de inconstitucionalidad. Más bien creo que la figura acorde, digamos, con el tema de la acción de protección es declarar sin efecto. Y remitir en este caso, al órgano, a la asamblea, para que haga los cambios, me parece que eso sería una pérdida de tiempo. Yo pienso que definitivamente en este caso, una vez identificado la contradicción, tendría que en este caso la contradicción por violación de derechos, tendría en este caso que ordenar como una de las formas de reparación y declarar sin efecto, digamos, ese artículo concreto, ¿no? O esa disposición en concreto de este estatuto de orden particular. Agradecemos al doctor Rubén Callidrobo y a todos ustedes por su participación. Nos permitimos recordarles que deberán estar al pendiente de su correo electrónico, medio por el cual les remitiremos toda la información relevante al presente curso. Les esperamos el próximo miércoles para poder continuar con la temática referente al control concreto de constitucionalidad en la jurisprudencia de la Corte. Para la Escuela de la Función Judicial es gratificante contar con su participación en todos los despliegues gratuitos que ofrecemos para la comunidad jurídica del país. Les invitamos a visitar nuestras redes sociales. En Facebook y Twitter podrán encontrarnos como @CDGEcuador, donde podrán encontrar mayor información sobre temas de derecho constitucional. Contamos con nuestra sección El CEDEC te explica, donde abordamos temas de gran relevancia como la reparación integral. De igual manera, le recordamos además seguir nuestro podcast Constitucionalmente Hablando, un espacio de reflexión e intercambio de ideas sobre la jurisprudencia, los derechos humanos y la consolidación de la cultura constitucional en el Ecuador. Muchísimas gracias por su participación, que tengan un excelente resto de la tarde. Nos volveremos a encontrar el próximo miércoles. Hasta luego a todos.